Sin embargo, ella no estaba molesta. En cambio, según el recap manga, sonrió y dijo que había perdido esta pelea, pero que la próxima vez definitivamente ganaría. Dylan también sonrió y dijo que definitivamente se volverían a ver. Luego Sonia se rió y dijo que en ese caso podía liberarla de esta telaraña. El protagonista se acercó a ella y la liberó de las cadenas, diciendo que se había olvidado de eso mientras hablaban en ese momento. Escucharon a Daniela aplaudiendo y se volvieron a mirarla. La chica dijo que ambos hicieron un gran trabajo. Luego se acercó al protagonista y dijo que hoy la victoria era suya. Se inclinó hacia su oído y le pidió que cuidara de Sonia en respuesta a esto. Dylan sonrió y dijo que definitivamente lo haría. Mientras tanto, la historia se traslada a la oficina de la Guilda Loto Blanco. María estaba junto a la ventana y pensaba misteriosamente en algo propio. En ese momento, uno de los trabajadores de la guilda entró en la oficina y dijo que los mercenarios acababan de llegar al país. Entonces preguntó si les habían proporcionado seguridad, a lo que el hombre respondió afirmativamente. Dijo que la transacción se hizo a través de la cuenta de la hormiga fantasma y no llevaría a nadie hacia la chica, así que María le agradeció por su excelente trabajo y dijo que podía irse. Poco después ella quedó sola en la oficina. Cuando levantó su teléfono, vio las noticias de que Dylan había firmado un contrato de 150.000 millones con la guilda de Daniela. Comenzó a pensar que las habilidades de este chico eran como un ganso que ponía huevos de oro, y aún así, con tales habilidades excelentes, este chico decidió unirse a la guilda Yongsong. Esto hizo que María se enojara mucho. Apretó la pantalla de su teléfono con tanta fuerza que se agrietó, y luego declaró que si no podía tener a Dylan, entonces nadie podría. Mientras tanto, la historia se traslada a una de las estaciones de la ciudad donde llega un autobús. Pronto, 3 hombres de mediana edad bajaron del autobús. Uno de ellos llamó a alguien y dijo que habían llegado pidiendo que pasaran esta información a otra persona. Luego el otro hombre dijo que dejarían esta ciudad tan pronto como se ocuparan de ese sinvergüenza. El hombre que caminaba detrás dijo que este Dylan parecía muy popular y que tendrían que encontrarlo muy rápido. Su compañero sugirió que se separaran para que la búsqueda fuera más rápida. Sin embargo, uno de los hombres dudó de que el precio sobre su cabeza fuera demasiado alto, ya que Dylan era un despertador de rango F. Pero sus compañeros dijeron que solo necesitaban cumplir con la orden y no hacer preguntas innecesarias. Así que decidieron comenzar su misión. Mientras tanto, la historia se traslada a uno de los calabozos llenos de monstruos. Sonia fue allí para practicar sus habilidades. Usó varias habilidades sin parar, pero los monstruos parecían no terminar nunca. Pronto apareció un extraño resplandor azul detrás de ella antes de que pudiera siquiera pensarlo. Proyectiles mágicos volaron a través de ella y se dirigieron directamente hacia los monstruos. Cada uno de los monstruos que querían atacar a Sonia, de repente explotó por el proyectil que los golpeó. Después de esto, los monstruos decapitados y desmembrados cayeron al suelo. La chica había sentido la fuerza de Dylan durante su entrenamiento, pero aún así la sorprendió mucho. Luego el protagonista se volvió hacia él y pidió terminar aquí rápidamente, porque estos chicos lo estaban poniendo triste. Sonia entendió que con tal poder de hechizo ni siquiera necesitaba un tanque y se sintió como una especie de mula. Sin embargo, Sonia se dio cuenta de que no podía permitirse convertirse en un tanque que no ayudara al equipo de ninguna manera. Decidió que tenía que encontrar algo con lo que pudiera ayudar. En ese momento Dylan le preguntó en qué estaba pensando la chica. Dijo que lo había pensado por un tiempo y luego agregó que estaba un poco sorprendida. No tenía idea de que los drones de Dylan podían ser utilizados en mazmorras. El protagonista dijo que si continuaban la chica vería algo más interesante. Además, agregó que Sonia podía hablarle de manera informal. Aparentemente todavía le costaba cambiar a este estilo de comunicación. La chica se quedó congelada por un momento sin saber qué responder entonces. El héroe dijo que hay muchas personas que encuentran difícil cambiar a un habla informal, así que podía tomarse su tiempo para ello. Él dijo que sería su primer día. Él se estaría mejorando, así que la chica podría moverse más libremente, y aunque ella era un tanque, no tenía que seguir el ritmo de Dylan, solo necesitaban estar en la misma página. Sonia estaba completamente de acuerdo con este plan. De repente los chicos oyeron un gran monstruo acercándose a ellos. Cuando giraron la cabeza vieron varios monstruos grandes, con ojos rojos y casi sin narices. Acercándose a ellos, el protagonista dijo que estos son los monstruos principales de la mazmorra. Frente a ellos estaban los trolls. Eran enormes, lentos y tenían alta regeneración, pero no eran muy difíciles de derrotar, sin embargo, siempre había excepciones. Dylan dijo que quería pedirle a Sonia que se encargara de los trolls para que pudieran dirigir sus ataques hacia ella, pero ella dijo que tenía miedo de no durar mucho. Sin embargo, el protagonista estaba satisfecho con esta situación. Dijo que mientras tanto se encargaría del chamán Goblin, que estaba de pie detrás de los trolls. El Goblin lucía bastante aterrador. Estaba vestido de negro, con ropa desgarrada, y estaba emanando una aura ominosa cuando los goblins son acompañados por un chamán. Los goblins y trolls renacen en poderosos berserkers, con la ayuda de la mejora. Poco después, el chamán goblin jefe ordenó a sus subordinados atacar a los intrusos, y ellos también se lanzaron a la batalla. Sin embargo, en ese momento el protagonista llamó a Akron, y con un solo golpe derribó al troll que corría delante de todos al suelo. El golpe fue tan fuerte en que su cabeza voló y rompió el suelo debajo de sus pies. Sonia miró al robot con asombro sin entender de dónde había salido. Sin embargo, el protagonista dijo que no debía preocuparse, afirmando que era su golem. Akron dijo que lo dejaría a la chica para ayudar. Después de eso, usó un hechizo de invisibilidad y pareció desaparecer en el aire cuando Sonia se dio la vuelta.
Vio que lo único que quedaba del chico eran unas pocas chispas brillando en el aire, se sorprendió por su dron y golem, pero aún más sorprendida cuando vio que podía usar la habilidad de invisibilidad que solo estaba disponible en rango. A la chica sonrió, pensando en cuánto tiempo seguiría sorprendiéndola. Mientras tanto, los trolls continuaban su ataque, pero el golem los mantuvo a raya con éxito. En ese momento la chica se dio cuenta de que parecía estar aún lejos de poder ayudar realmente a Dylan, sin embargo decidió que tenía que dar lo mejor de sí y apoyarlo. Mientras tanto, la historia se traslada a uno de los sitios de construcción abandonados de la ciudad. Un hombre que aparentemente era un trabajador de uno de los gremios fue atrapado por bandidos y golpeado hasta quedar irreconocible. Luego decidió preguntarles por qué estaban haciendo esto los hombres que habían llegado recientemente a la ciudad. Dijeron que solo estaban recogiendo basura del suelo y que no había ninguna razón especial para ello, y que este tipo simplemente había tenido mala suerte. En el siguiente momento le propinaron un golpe fatal salpicando su sangre en la pared, detrás de él. Mientras tanto, los otros dos hombres ya se habían puesto sus trajes de combate. Uno de ellos dijo que había notado las huellas de Dylan. Mientras estaba inspeccionando el área, ni siquiera imaginó que sería tan fácil. Otro hombre dijo que estos coreanos deberían ser castigados por cuidar la puerta tan mal. Su compañero dijo que Corea era un país pequeño y que no tenían manos extra para vigilar. Además, era una mazmorras de rango D. Así que pusieron a la primera persona que pudieron encontrar allí. Luego dijo que los mulas debían llegar pronto, así que necesitaban encargarse de Dylan antes de que llegaran. Después de esto, los hombres abrieron un portal con la intención de terminar rápidamente con este asunto y salir de aquí. Mientras tanto, la confrontación entre Sonia y los trolls continuaba. Cuando los monstruos se acercaron demasiado a ella, ella los empujó con su escudo. Sin embargo, dudaba que Dylan pudiera pasar por tantos monstruos. La cuestión es que tenía que pasar por todos los monstruos e ir directamente al chamán. Mientras tanto, el goblin usaba interminablemente sus hechizos, dirigiendo a sus súbditos a atacar. Sin embargo, no se dio cuenta de que Dylan, siendo invisible, aparecía justo detrás de él. Cuando el goblin se dio la vuelta, vio que el chico ya estaba dirigiendo un hechizo hacia él, y luego decidió usar el contrahechizo a lo Mora. Hundió su bastón en el suelo y comenzaron a aparecer diseños a su alrededor, emitiendo una aura roja ominosa. Mientras tanto, el protagonista decidió usar un hechizo llamado Susurro de Dolor, apuntó con su dedo al villano y usó flecha envenenada. En un instante, un rayo de luz verde atravesó la cabeza del goblin, y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar a ello. Unos momentos después, el protagonista vio que había un enorme agujero en la cabeza del goblin, del cual fluía el líquido verde de su flecha. Al ver esto, Dylan se rió con satisfacción. Mientras tanto, Sonia continuaba luchando contra los trolls. Ellos la atacaban continuamente, pero ella bloqueaba sus ataques con su escudo. Después de eso, decidió lanzarse detrás de uno de los trolls. Antes de que el monstruo pudiera reaccionar, estaba justo detrás de él y levantó su espada para atacar. Lo imbuyó con una aura mágica y le golpeó directamente en el brazo. Sin embargo, como los trolls tenían regeneración mejorada, literalmente en cuestión de momentos, su brazo cortado comenzó a brillar intensamente y regenerarse. Sonia retrocedió y se hundió en el suelo decidiendo pensar en qué hacer a continuación. Mientras tanto, dos goblins con máscaras volaron hacia ella. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de girarse hacia ellos, apareció un brillo increíblemente brillante. Cuando la chica se giró hacia los goblins que la atacaban, vio que fueron arrastrados por una ola de explosión increíblemente poderosa. Cuando el humo se despejó, vio un golem frente a ella. Extendiendo su mano de la cual acababa de aparecer esa misma ola de explosión, declaró que estaba allí para cumplir las órdenes de su maestro. Sonia estaba confundida, ya que no podía creer que este golem fuera capaz de tal cosa. Mientras tanto, el protagonista observaba todo lo que estaba sucediendo y alababa a Akron por su excelente trabajo. Después de eso, saltó detrás de uno de los trolls que seguían vivos y decidió atacarlo. Lanzó el hechizo de ola inesperada en un rayo, causando un destello brillante de luz que atravesó el cuerpo del troll. Cuando el humo se despejó, Sonia vio su cuerpo sin vida caer al suelo. Como resultó, todos los monstruos que estaban en esta mazmorras fueron derrotados. Dylan declaró felizmente que parecía que sus batallas finalmente se estaban volviendo un poco más difíciles. Sonia le dijo que era completamente diferente de quien era. En su lucha con ella, preguntó si era porque había encontrado su cabeza después de la pelea. Entonces el chico dijo que necesitaban discutir algo personal. Como resultó, después del duelo adquirió 3 libros de la instalación de almacenamiento Yongsong, que desde afuera parecían ser completamente inútiles, libros escritos en lengua común. Pero gracias al hechizo de identificación, pudo encontrar los hechizos que necesitaba en ellos, que incluían hechizos de invisibilidad, flecha envenenada y rayo. Después de esto, el personaje principal invitó a la chica a continuar. Pronto se encargaron de los monstruos restantes en las mazmorras. El golem también los ayudó activamente en la pelea cuando se dieron cuenta de que no quedaban muchos monstruos. Dylan dijo que Sonia podía descansar. Sin embargo, la chica dijo que no estaba tan cansada. Entonces el chico sugirió que se relajaran juntos un rato. Sin embargo, en ese momento escuchó un sonido extraño. Sonia también lo escuchó, y ella y Dylan se giraron para mirar la fuente del sonido. El personaje principal sacó el dron del espacio de otro mundo, un poco descontento de que iba a descansar, pero ahora no podría hacerlo. Usó el hechizo de realidad invisible e invisibilidad y envió el dron a explorar. Luego decidió conectarse al dron usando un hechizo de visión. Al siguiente momento, una imagen se abrió ante él en la que 3 hombres con ropa de combate caminaban profundamente en las mazmorras. El héroe se dio cuenta de inmediato de que estas personas no eran de su gremio. Sin embargo, el héroe estaba seguro de que la entrada a las mazmorras estaba custodiada por personas de la administración.
así que no sabía quiénes eran estos extraños. Luego decidió acudir a Sonia en busca de ayuda. Le preguntó qué hacer si las personas entraban a la mazmorra sin permiso. La chica respondió que primero, necesitaban verificar si realmente no tenían permiso. Pero si atacaban, tenían permitido matarlos. El protagonista respondió que en ese caso, necesitaban hacer exactamente eso. Después de eso, los chicos se enfrentaron a los restantes monstruos subterráneos. De repente, desde detrás de una de las rocas que estaban detrás de Dylan, los ojos rojos de alguien aparecieron mirando la batalla entre Dylan y su novia. Los hombres discutían que la magia de este tipo no era tan fuerte como decían. Vieron que el tipo tenía dificultades incluso con monstruos de bajo rango. Sin embargo, como les estaban pagando suficiente dinero, decidieron no quejarse. Dijeron que solo estaban curiosos de cómo un tipo tan común se convirtió en su objetivo. Luego uno de los hombres le pidió a su compañero que provocara al grupo, pero el hombre dijo que estaban tratando de tomar el camino fácil y aparentemente querían esconderse detrás y atacar a los trolls cuando se escaparan. Entonces el hombre se rió y dijo que sus compañeros lo entendían, incluso sin palabras. Después de esto, uno de los hombres fue a llevar a cabo la misión que se le había asignado. El líder instruyó al otro hombre a asegurarse de que no hicieran nada extraño. Mientras tanto, la batalla con los trolls continuó. El protagonista le dijo a Sonia que necesitaban tomar un descanso, ya que la batalla estaba siendo más dura de lo que pensaba. Sin embargo, la chica dijo que su capacidad de regeneración era mayor de lo que pensaban, pero estaba segura de que tenían suficiente fuerza para ello. Mientras tanto, el hombre todavía no podía creer que este tipo realmente valiera 150.000 millones. Pero el líder le ordenó que no hablara tanto y se ocupara de sus propios asuntos. Dijo que aparentemente los monstruos enojados ya estaban en camino. 6 trolls y 9 goblins avanzaban hacia ellos. En ese momento Sonia gritó diciendo que podía escuchar a los trolls. El protagonista se sorprendió, diciendo que no deberían haberse movido en su dirección, a menos que alguien los provocara. Mientras tanto, detrás de ellos estaba un hombre que estaba haciendo justo eso. Dijo que estaba seguro de que podía acabar con esos dos sin siquiera pelear. Luego sacó sus cuchillos y los usó como nudilleras diciendo que podía matarlos en 2 segundos. Iba a matar a Dylan, pero tenía otros planes para Sonia. Después de eso lanzó sus cuchillos hacia su objetivo. Sin embargo, como todo esto era parte del plan, cuando vio los cuchillos encantados volando hacia él, solo sonrió. Después de eso se puso el escudo, y los cuchillos volaron lejos tan pronto como tocaron su cuerpo. Los hombres estaban confundidos sin entender por qué este tipo aún no estaba muerto. Mientras tanto, Akron apareció detrás de ellos, y el protagonista le ordenó actuar. Cuando el jefe se dio la vuelta, ni siquiera se dio cuenta al principio de que había un enorme golem parado justo detrás de ellos. Cuando esto le cayó en la cuenta, inmediatamente se sacudió de su asiento con la intención de correr. Sin embargo, el golem era más rápido. Rápidamente lo agarró del cuello y lo levantó en el aire. Después de eso, movió su mano con increíble fuerza arrojando a los hombres a un lado. Mientras tanto, el héroe observaba con calma cómo los hombres lanzados por su golem volaban directamente hacia los trolls. Cuando los hombres aterrizaron, al principio ni siquiera entendieron qué les estaba pasando. Cuando abrieron los ojos, vieron a Dylan parado frente a ellos. Les preguntó cómo se sentía ser atacados así. Les preguntó si realmente planeaban atacarlo por detrás como ratas en ese momento. Uno de los hombres saltó de su asiento, sacó sus cuchillos y de inmediato se lanzó hacia Dylan con la intención de matarlo en ese instante. Sin embargo, el personaje principal ni siquiera se movió de su lugar, solo usó el hechizo chispa en la punta de sus dedos. Después de eso, extendió su mano y utilizó el hechizo mano de fuego, liberando una enorme bola de fuego de su palma. El líder observó con horror cómo su subordinado se disolvía en este fuego increíble. Pensó que los poderes de este tipo estaban en un nivel completamente diferente en comparación con lo que vieron durante la pelea con los trolls. No entendía por qué no mostró su poder y supuso que lo hizo a propósito. Comenzó a darse cuenta de que Dylan se había dado cuenta de que lo atacaban por detrás y había sabido todo el tiempo y planeado la trampa. En ese momento el personaje principal se volvió hacia el hombre y le preguntó si realmente iba a quedarse al margen. En ese momento uno de los trolls se acercó a Ellie y lo agarró por el torso levantándolo del suelo. El monstruo lo miró con una mirada sedienta de sangre y emitió sonidos aterradores. El hombre gritó de horror, esperando que alguien lo salvara. En ese momento, el tercer miembro del equipo que había estado en las sombras todo este tiempo, decidió atacar al personaje principal por detrás. Sin embargo, cuando su cuchillo tocó el objetivo, de repente vio la silueta del chico desdibujándose en el aire. Pronto no quedó nada del cuerpo de Dylan, solo chispas brillantes de polvo. El hombre no sabía qué estaba pasando, y decidió detener su ataque aterrizando en el suelo. Cuando miró hacia arriba, vio al verdadero Dylan frente a él, quien ya había logrado convocar varios proyectiles mágicos y dirigirlos hacia su enemigo. En el siguiente momento, estos se dirigieron inmediatamente hacia su objetivo, causando una enorme explosión. Cuando el humo se despejó, el protagonista vio que el hombre estaba gravemente herido y apenas podía sostenerse de rodillas. Mientras, según el recap manga, el hombre estaba tratando de averiguar cómo este tipo pudo notar su presencia. Ataque, Dylan luego se acercó a él y le apuntó uno de sus drones. En ese momento, el hombre supuso que fue con la ayuda de este dispositivo que Dylan reveló su ubicación. Dylan le dijo arrogante al hombre que confiaban demasiado en sus habilidades. Mientras tanto, 3 enormes trolls aparecieron detrás del hombre ansiosos por probarlo. El protagonista decidió dejarlo ser comido por los monstruos porque al final solo estaban jugando de acuerdo a su plan. Mientras tanto, la historia se mueve a la torre del gremio Jongsong. Una vez que se terminó las mazmorras, el protagonista fue allí para encontrarse con Daniela. La chica informó que el departamento había
recibido los resultados de la investigación sobre el incidente de ayer. Resulta que los tres hombres son mercenarios bastante conocidos y parece que fueron contratados por Ghost Ant. Sin embargo, el protagonista no sabía quién era Ghost Ant, así que le preguntó a la mujer sobre él. Ella explicó que era un despertador de China, pero nadie sabía su nombre, así que todos lo llamaban por su apodo. Además, nadie había visto nunca su rostro. Dylan dijo que nunca había oído ninguna noticia o rumor sobre algo así, pero no fue una sorpresa para Daniela. Ella explicó que Ghost Ant es un asesino a sangre fría, conocido por su inclinación a matar solo a los despiertos famosos. Sin embargo, luego el protagonista tuvo una pregunta sobre por qué le envió intermediarios. La chica respondió que probablemente tiene un grupo trabajando bajo su protección, y en el caso de Dylan, alguien simplemente ordenó mercenarios a través de él. Dillon luego preguntó qué sabían sobre el cliente. La chica dijo que era solo su suposición personal, pero gracias a las ventas de las bombas, el stock de su gremio había aumentado significativamente, por lo que parecía que era alguien interesado en detenerlos. Dylan adivinó que esta persona podría ser alguien del gremio Loto Blanco o gremio Flor de Ciruelo. Daniela dijo que era alguien que pensaba que si no podía tener a Dylan, nadie lo tendría. Además, la chica casi seguramente sabía quién podría ser esta persona. Entonces el héroe preguntó quién pensaba que era. Después de un breve silencio, la chica dijo que como no lo sabía, era mejor que se quedara en silencio para que no surgieran problemas. Dylan dijo que le bastaba con que la chica supiera quién podría ser. Daniela luego le entregó una tarjeta de presentación con el número de una empresa de mejoras para el hogar escrita en ella. Sin embargo, el héroe no entendía por qué necesitaba esta tarjeta. Entonces la chica dijo que había una posibilidad de que este asunto no terminara con solo un ataque, y por lo tanto, sería una buena idea que instalara seguridad y también un sistema de alarma en la casa. Luego el héroe le agradeció por su preocupación. Después de eso, se levantó de su asiento y dijo que aún tenía cosas que hacer. Luego Daniela preguntó, ¿cuáles eran esas cosas? El chico dijo que recibió una misión para aumentar su rango a nivel E. Mientras tanto, la historia se traslada al área cerca de la entrada de la Torre de Deos. El protagonista caminó por un amplio pasillo decorado con altas columnas. Pronto llegó al lugar donde había un tablón con los nombres, y el tiempo que tardaron los sujetos en completar la tarea era incluso más brillante en este edificio de lo que el héroe había esperado. Al acercarse al tablón, un hombre con gafas oscuras se acercó a él y le pidió que lo siguiera. Dijo que la misión de aumento de rango apenas comenzaba, así que Dylan necesitaba hacer fila. Luego el héroe preguntó qué información había en este monitor. El hombre dijo que esto es un ranking del tiempo empleado en completar la misión. Los resultados también se registran en la base de datos de gestión. Estos resultados muestran el nivel de las habilidades de una persona. El héroe pensó para sí mismo que ya había atraído suficiente atención hacia él. Si establecía un récord de esta vez, podría llamar la atención de la administración hacia él y ganar acceso a los archivos. Después de eso, iba a buscar rastros de ese mismo cliente. En ese momento, un hombre de mediana edad con grandes cicatrices en la cara se acercó a él. Preguntó cómo era posible venir a la misión luciendo tan pobre. Sin embargo, Dylan dijo que lucha desde lejos, así que no se preocupa demasiado por su apariencia. Después de esto, el hombre se rió, diciendo que no era porque simplemente no tenía dinero. Luego sugirió que en tal estado miserable no podría regresar. En respuesta a esto, el héroe dijo que creía que todo sería justo lo contrario, juzgando por el hecho de que el hombre gasta mucho dinero en todo tipo de basura innecesaria. No podía juzgar quién completaría la misión y quién no. Al escuchar esto, el hombre gritó, preguntando si este mocoso no sabía quién era. Luego señaló su armadura, que tenía un emblema de flor. Afirmó que era de la guilda Loto Blanco. Sin embargo, a Dylan no le interesó. Le dijo al hombre que se callara y probara sus palabras con habilidades. El hombre lo llamó un patético pedazo de basura que ni siquiera podía entrar en la guilda y además llevaba objetos baratos. El héroe pensó que esta era una conclusión bastante lógica si solo mirabas lo que llevaba puesto. Sin embargo, solo sonrió en respuesta, diciendo que descubrirían todo por los resultados. En ese momento, la puerta dimensional se abrió justo al lado de los hombres. Después de esto, el sistema ordenó a los hombres que se prepararan para la prueba. El protagonista estaba tranquilo, pero el hombre a su lado parecía estar furioso por su comportamiento. Cuando todo estuvo listo, el sistema le dijo a Dylan que podía comenzar. El hombre también preparó su arma y dijo que sería fácil para él. Es un novato que entró en la guilda Loto Blanco por 5,000 millones, y algunos objetos basura y baratos no pueden compararse con él, complacido consigo mismo. Dijo que definitivamente solo había pasado 4 horas, y ahora debería estar tercero en el ranking cuando los resultados estuvieran listos. Todos los sujetos corrieron hacia la pizarra para mirarlos. Estaban emocionados de ver que Dylan había barrido por completo todos los rankings. Al completar la misión en 59 minutos y 35 segundos, cuando el hombre miró el resultado, no podía creer lo que veía al principio. Mientras todos los demás discutían el hecho de que ahora entendían por qué Dylan pedía 150,000 millones por su contratación. En ese momento, el hombre se dio cuenta de que este era el mismo Dylan que había firmado un contrato con Jongsong por 150,000 millones y que recientemente había creado bombas que podían usarse en mazmorras. El hombre se dio cuenta de que todo esto parecía completamente increíble. Por desesperación cayó de rodillas sin creer en su derrota. En ese momento vio a Dylan acercarse a él y mirarlo desde arriba. El héroe preguntó con una sonrisa en su rostro cómo se sentía al perder ante la escoria. Durante la misión, el personaje principal tuvo que destruir a los monstruos en su territorio y moverse a la ubicación especificada. Para esto decidió usar la ayuda de su golem.
El golem usó manos llameantes y quemó a un gran número de monstruos a la vez. Sin embargo, uno de los monstruos aún sobrevivió. Aunque su cuerpo estaba en llamas, continuó luchando. El monstruo saltó alto e intentó golpear al golem con su hacha. Sin embargo, el robot logró esquivar y el golpe aterrizó en las piedras que estaban bajo sus pies. El protagonista estaba bastante sorprendido de que este monstruo fuera capaz de resistir el ataque de Akron. En ese momento, vio que su golem estaba siendo atacado una vez más, pero el hacha del monstruo no le causó ningún daño. Después de esto, el golem cayó de rodillas y su cuerpo comenzó a emitir fuego. Entonces el protagonista se dio cuenta de que incluso a pesar de esto, este monstruo no podría sobrevivir contra Akron después de un tiempo, cuando todos los 100 monstruos fueron eliminados. El personaje principal vio un brillo a lo lejos y se dio cuenta de que ya estaban cerca de la meta tan pronto como cruzó la línea dibujada en el suelo. El sistema le notificó que había completado la misión de ascenso. Mientras tanto, la historia se traslada a la nueva casa de Dylan, la cual pudo permitirse después de recibir una gran cantidad de dinero. Pensó para sí mismo que esa misión fue bastante sencilla. Akron y los drones no eran lo suficientemente fuertes para los trolls y ogros. Decidió que primero debería aumentar su nivel de alquimista y de esta manera fortalecer no solo a él mismo, sino también al golem y a los drones. Luego decidió recurrir a su sistema para cambiar su profesión a alquimista. Utilizó los puntos que había estado ahorrando todo este tiempo y el sistema le notificó que había subido de rango a E y se le dio la oportunidad de elegir un hechizo especial. Los hechizos especiales funcionan de manera pasiva y se otorgan dependiendo del carácter del usuario en el juego. Una persona podría obtener este hechizo solo al principio del juego al crear un personaje. Después de eso no habrá tal oportunidad. Sin embargo, el personaje principal ni siquiera pensó que podría obtener un hechizo especial con sus habilidades actuales. Entendía que tenía mucha suerte, porque para alguien como él que ya tiene hechizos de ataque, defensa e invocación, no necesita nada más. Entonces decidió que debería elegir un hechizo de curación. Él puede manejarlo incluso sin un sanador. Sin embargo, todo este tiempo, el personaje principal sintió como si alguien lo estuviera observando. Mientras tanto, la historia se traslada al edificio privado del gremio Loto Blanco. María estaba sentada en su habitación y saludó al visitante inesperado. Dijo que no había contactado con él desde esa reunión en el mercado Deos, y él decidió visitarla tan temprano en la mañana. Luego le dijo a su invitado, Dylan, que quería reunirse con él. Dijo que él era el nuevo chico del que todos estaban hablando ahora. Sin embargo, el héroe dijo que planeaban quedarse aquí por mucho tiempo y pidió que se pusieran manos a la obra de inmediato. Entonces la chica se levantó de su cama y dijo que a ella también le gustaba ir directo al grano, sin perder tiempo en preliminares, y le preguntó al chico de qué quería hablar. Entonces el héroe decidió preguntarle directamente y le preguntó por qué intentó matarlo. La chica hizo una expresión de sorpresa diciendo que no entendía de qué hablaba. Dylan continuó diciendo que sabía que era María quien había contratado a personas a través de Ghost Stand para matarlo. Sin embargo, María continuó manteniendo su postura, diciendo que no entendía de qué hablaba y que ni siquiera sabía quién era el Ghost Stand. Luego decidió acercarse a él, preguntando si realmente pensaba que ella había decidido matarlo. Luego tomó al chico de las manos y preguntó qué le había pasado. El héroe pensó que esta chica lucía muy emocionada a primera vista. Sin embargo, el Loto Blanco había sido famoso durante mucho tiempo por su reputación turbia y no podía confiar en las personas de este gremio. Especialmente no podía confiar en María. Ella era conocida por estar dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Luego el héroe dijo que estaba preparado para tal respuesta y por lo tanto le daría a la chica dos opciones. María continuó manteniéndose firme, diciendo que no entendía de qué estaba hablando. Dylan decidió no seguirle el juego y se sentó en la silla frente a ella expresando sus opciones. La primera opción era que si María le proporcionaba una compensación suficiente, no le guardaría rencor y no la convertiría en su enemiga. La chica quería indignarse, pero el héroe dijo que aún no había terminado. Entonces dijo que la segunda opción era que si no le daban nada, él expondría su intento de matarlo. María afirmó firmemente que todo lo que decía no tenía nada que ver con su gremio. Sin embargo, Dylan se levantó de su asiento y dijo que la chica era libre de elegir cualquier opción. Después de eso se dirigió hacia la salida diciendo que necesitaba saber quién sufriría primero. Si él revelaba toda la información, luego se despidió de ella y dijo que sería mejor que pretendieran que esta conversación nunca había sucedido. Sin embargo, en ese momento María se levantó de su asiento y detuvo al chico. Ella preguntó cuánto dinero quería por su silencio y le ofreció 3.000 millones. Sin embargo, esto no le convenía al chico y dijo que necesitaba 10.000 millones. La chica estaba furiosa, diciendo que no podía pedir tanto cuando ni siquiera estaba segura de que ella lo hiciera. Entonces Dylan dijo que, juzgando por su reacción, ella se había expuesto. Cuando María se dio cuenta de esto, se mordió el dedo nerviosamente. Después de pensar un rato, dijo que aceptaba esas condiciones. Sin embargo, en ese momento, parecía estar envuelta en una aura ominosa. Ella afirmó que si esta información salía a la luz, definitivamente mataría a Dylan. Poco después, el protagonista salió del edificio y se dirigió hacia su auto. En ese momento recibió una notificación en su teléfono que decía que una enorme cantidad de dinero había sido depositada en su cuenta, y también recibió un mensaje con información detallada sobre el fortalecimiento de la seguridad de su hogar. En ese momento, el héroe pensó que los rumores sobre María eran ciertos. Dudaba que este fuera su último intento de detenerlo. Además, cuando este fantasma se entere de que su orden ha fallado, probablemente enviará más de sus matones. Así que Dylan decidió que necesitaba prepararse para ello. Para esto necesitaba volverse aún más fuerte de lo que era ahora. En ese momento, la Guilda de Información se puso en contacto con él y decidió ir allí
ya que iba a recoger un par de libros de allí. De todos modos, mientras tanto, la historia se traslada a un parque cerca de la estación Ishue, en uno de los kioscos. Se sentaba un hombre que absolutamente no entendía cuál era su problema. En sus manos sostenía una tarjeta de presentación que decía que cualquier persona puede planear su brillante futuro. El hombre pensó que todo mejoraría una vez que comenzara a trabajar como planificador financiero. Sin embargo, los resultados aún no eran visibles. En ese momento, un mensaje de un chat grupal llegó a su teléfono. Se enteró de que mientras apenas ganaba dinero, Dylan había recibido tantos artefactos de una sola mazmorras. El hombre estaba muy molesto de que este tipo se estuviera presumiendo tanto. Luego se levantó de su asiento y se dirigió resueltamente hacia algún lugar a un lado. Pensó que no era su culpa haber nacido sin despertar en un momento así. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un repentino terremoto. No podía entender qué tipo de extrañas vibraciones sentía. Bueno, como resultó, justo en medio del espacio, había estallado y abierto una puerta para monstruos antes de que pudiera hacer algo. Fue deslumbrado por un brillante destello de luz. Pronto, todas las personas que estaban cerca del agujero parecían ser succionadas hacia adentro. En ese momento, el protagonista que estaba cerca sintió que había ocurrido un destello en algún lugar cercano. Pensó que nunca había visto a personas ser arrastradas al espacio. Y dado que estaban arrastrando a personas ordinarias, los no despertados serían asesinados inmediatamente por los monstruos, así que el héroe decidió que necesitaba apresurarse y salvar a estas personas. Sin embargo, cuando llegó a la escena, notó algo extraño. Alguien había puesto un letrero que prohibía a cualquiera entrar en el área donde ocurrió el incidente. Había dos hombres parados junto a él. Se llamaban a sí mismos despertados, y dijeron que ya habían informado todo a la administración. Entonces el héroe se dio cuenta de que la presencia de otros despertados era una buena noticia, y corrió hacia ellos diciendo que había venido a ayudar. Uno de los hombres le dio una espada y le dijo que la tomara y fuera a regular los caminos. Entonces Dylan dijo que no entendía de qué estaban hablando, porque había venido aquí a salvar a la gente. Los hombres se rieron diciendo que un luchador de rango E no podría salvar a nadie. Uno de los chicos lo agarró del hombro y le dijo que, en lugar de crear más problemas e ir a una mazmorras de rango desconocido, debería ir a regular el camino. Entonces el héroe preguntó desde cuándo era este el deber de los despertados. Decidió recordarles la carta de los despertados. El primer artículo del primer capítulo decía que en caso de una emergencia, todos los despertados en Corea del Sur están obligados a proteger a los ciudadanos. El hombre entonces se rió, diciendo que no tenía idea de que este tipo era tan genial y preguntó si podía proteger a todos aquí, a lo que el héroe respondió que podía hacerlo si le quitaba las manos. El hombre se enojó mucho con estas palabras, así que decidió llamarlo bastardo. En respuesta, el protagonista usó un aumento instantáneo de poder. Después de eso, usó el impulso y pasó volando junto a los chicos, arrojándolos al aire. En un instante, se encontró justo en un agujero espacial. Mientras tanto, el que había estado sentado en la banca hace solo un minuto, se dio cuenta de que estaba en un lugar desconocido. Estaba solo en medio del bosque y no entendía cómo había terminado allí. En ese momento sintió un dolor agudo en su pierna. Cuando miró hacia arriba, vio que tenía un rasguño profundo en su pierna izquierda. El hombre pronto se dio cuenta de que debido a esta herida no podía levantarse. Luego escuchó terribles sonidos provenientes del bosque. En el siguiente momento, vio un monstruo que parecía un sapo con ojos rojos y enormes colmillos asomándose detrás de los árboles. El hombre estaba aterrorizado y todo lo que pudo hacer fue gritar pidiendo ayuda al escuchar esto. El sapo se lanzó hacia él con la intención de devorarlo, a pesar del dolor severo en su pierna. El hombre aún se levantó y corrió lejos del monstruo. Sin embargo, la herida era muy grave, así que después de unos metros cayó y tuvo que arrastrarse y pedir ayuda. En ese momento el sapo extendió su mano y agarró al hombre levantándolo del suelo. Luego abrió su enorme boca, con la intención de devorar al hombre. En ese momento, el hombre rezó a todos los dioses diciendo que si existían, entonces debían salvarlo. A cambio de salvarlo, haría cualquier cosa en ese momento. La flecha verde voló directamente hacia la pata del monstruo. El golpe fue tan fuerte que el monstruo se vio obligado a relajar los dedos y soltar al hombre. Sin embargo, su boca todavía estaba abierta. Y así el hombre voló directamente hacia ella en ese momento. Alguien logró agarrarlo y lanzarlo lejos de las fauces. Como resultó, era Dylan. En un instante estuvo al lado del hombre y lo salvó de ser comido por el monstruo. Le preguntó en voz baja si estaba bien cuando el hombre preguntó quién lo había salvado. El héroe dijo que su nombre era Dylan. A los ojos del extraño, este tipo parecía una deidad a la que había invocado hace unos segundos. Sin embargo, el hombre luego vio que el sapo aún no tenía intención de dejarlos en paz, pero no podía moverse debido a la herida en su pierna en ese momento. El héroe notó que efectivamente había una gran herida en su pierna. Luego decidió usar su poder de curación que había recibido el otro día. Utilizó una habilidad de curación, y el hombre pareció estar envuelto en una aura benéfica. En solo unos segundos, la herida en la pierna del hombre desapareció. Luego el héroe le preguntó si podía caminar. El hombre le agradeció por su ayuda, diciendo que ahora su pierna se movía libremente. Luego Dylan dijo que necesitaba esconderse detrás de él e ir en esa dirección y luego podría regresar a la estación. Sin embargo, en ese momento el hombre gritó de horror porque vio un monstruo. El sapo aún vivo se lanzó hacia los hombres, con la boca bien abierta. Sin embargo, en ese momento Akron apareció de la nada y detuvo al monstruo con su mano. El monstruo se detuvo literalmente a unos centímetros del hombre, pero al héroe no le importó en absoluto. Como resultó, el golem lo agarró por la cola, impidiendo que el monstruo se moviera más. Luego Dylan se dio la vuelta tranquilamente y ordenó al golem que lanzara al monstruo. El golem dijo que entendía la orden, y luego apretó su agarre sobre la cola de la criatura.
Luego comenzó a girarla, levantándola alto sobre el suelo. Después de un rato lanzó al monstruo al cielo como un cohete. Una vez que estuvieron a salvo, Dylan extendió su mano hacia el hombre y dijo que podría haber otras personas aquí que necesitaban ayuda. Así que el hombre necesitaba apresurarse y salir de allí. Mientras tanto, los dos despertados continuaron guardando el portal espacial diciendo que todos los residentes necesitaban evacuar inmediatamente. En ese momento, Lily y un hombre de traje entraron en la escena del incidente. Los despertados gritaron, diciendo que esta área estaba cercada y no podían simplemente andar por aquí. El hombre luego se presentó como Morgan, de la rama del alma de la administración de despertados, se volvió hacia los chicos y preguntó si habían revisado el área dentro. Los chicos inmediatamente se inclinaron ante el hombre diciendo que era un honor para ellos conocerlo, pero Morgan no entendió lo que estaban haciendo. Los chicos dijeron que estaban realmente felices de conocerlo. Dijeron que estaban regulando el tráfico en este lugar, pero un despertado loco corrió adentro. Al oír esto, Morgan se agarró la frente con desagrado. Les preguntó a los chicos qué estaban haciendo mientras él entraba por la puerta de la dimensión, a lo que los chicos respondieron que estaban esperando instrucciones de la administración, ya que no podían simplemente ir y morir, ya que los monstruos podían salir de este portal en cualquier momento. Morgan luego preguntó si algún monstruo había aparecido durante todo el tiempo que habían estado parados allí, pero los chicos se vieron obligados a admitir que no había habido monstruos aquí. El hombre luego les preguntó por qué ni siquiera pensaron en ayudar a los ciudadanos, y al despertado que había entrado, preguntó si habían olvidado sus deberes como despertados. Morgan preguntó si no sabían que los despertados tenían una responsabilidad mucho mayor en caso de emergencia. En este punto, Lily interrumpió su conversación y dijo que aparentemente no tenían tiempo para esto. El hombre estuvo de acuerdo con ella y le pidió que viniera con él. Mientras tanto, dentro del espacio, uno de los drones del protagonista estaba inspeccionando el área. Dylan pronto se dio cuenta de que solo quedaba una sobreviviente en el territorio, una joven al instante. Apareció justo encima de su cabeza y comenzó a cargar una flecha mágica. Usó un hechizo llamado Susurro de Dolor y lo dirigió hacia el monstruo. Luego disparó varias flechas venenosas directamente al cuerpo del monstruo. Después de eso aterrizó junto a la chica, que había estado incapaz de moverse todo este tiempo debido al horror. Sin embargo, en ese momento Dylan sintió un fuerte dolor de cabeza. Se dio cuenta de que el uso constante de hechizos estaba causando dolores de cabeza. Sin embargo, también entendió que podía tolerarlo por el bien de salvar a las personas. En ese momento se dio cuenta de que estaban rodeados por dos monstruos más. Uno de los monstruos se preparó para golpear a la gente con su poderoso puño. En ese momento el protagonista levantó a la chica del suelo, la tomó en sus brazos y usó un hechizo de telaraña en el camino. Le pidió a la chica que tuviera un poco de paciencia, ya que vio que claramente estaba incómoda. Después de eso, usó un impulso instantáneo de fuerza, así como aceleración. Después de otro golpe del monstruo, saltó alto y se encontró justo encima de él. Usando otro hechizo, disparó varios dardos de telaraña al monstruo. Mientras este no se daba cuenta de que su víctima estaba justo encima de su cabeza al siguiente momento, el monstruo se encontró atrapado en una telaraña e incapaz de moverse. Cuando el protagonista se dio cuenta de que estaban a salvo, decidió aterrizar en el suelo con la chica. Después de eso, usó fuego del infierno, reabastecimiento en su palma. Luego convocó una bola de fuego y la lanzó directamente hacia el monstruo. En ese momento, Lily y Morgan entraron por la puerta. El hombre dijo que necesitaban separarse para buscar. Sin embargo, en ese momento las chicas vieron un destello brillante de luz. En algún lugar del medio del bosque, cuando miraron hacia arriba, vieron algo que se parecía a fuegos artificiales. Este resplandor era tan fuerte que podía verse desde cualquier punto en este espacio. Como resultó, eran bolas de fuego que el protagonista dirigió hacia uno de los monstruos. Cuando las bolas tocaron al monstruo, hubo una poderosa explosión y una columna de llamas se elevó en medio del bosque. El recap manga cuenta que, después de un tiempo y ya más tranquila, Lily junto a Morgan observaron en silencio el fuego en algún lugar en medio del bosque. Entonces escucharon un extraño sonido de susurros en los arbustos, y Morgan preguntó quién era. Pronto un golem apareció de allí, pero no tenía intención de atacar a la gente. Sin embargo, Morgan se preparó para defenderse. Sin embargo, en el siguiente momento, un hombre apareció detrás del cuerpo del golem y preguntó si realmente habían llegado. Cuando miró hacia arriba, vio a dos trabajadores de la gestión frente a él. También había otros sobrevivientes detrás del hombre, y estaban muy felices de ver a los trabajadores de la gestión. Allí inmediatamente se apresuraron hacia el órgano, diciendo que finalmente habían llegado los rescatistas. El hombre adivinó que estas personas eran las que habían sido succionadas por el portal. Sin embargo, tenía curiosidad sobre qué tipo de golem estaba junto a ellos. No conocía a nadie que pudiera crear algo así en ese momento. El golem se acercó a Lily y dijo que la conexión con el control fue confirmada por la reacción de los que estaban a su alrededor. Informó sobre la finalización de la misión y su regreso al dueño. Cuando la chica le preguntó quién era su maestro, el golem respondió que su maestro era Dylan Morgan. Luego preguntó a la chica si este era el mismo Dylan, que en realidad era un mago, a lo que Lily respondió que el chico también diseñó las bombas en ese momento. El hombre se dio cuenta de que la base de datos de control estaba incompleta. Este chico tenía habilidades que no se mencionaban en ninguna parte. Después de eso le pidió a la chica que sacara a la gente de este lugar. Allí decidió que necesitaba buscar algo más. Aquí, después de esto, el hombre se adentró más en el bosque, pero pronto se encontró con algo que lo sorprendió enormemente. En medio del bosque, vio un enorme cráter. Alrededor de este cráter yacían monstruos derrotados. El hombre se acercó para examinarlos y se dio cuenta de que era un monstruo de rango S con resistencia al fuego, pero alguien había logrado quemarlo cuando tocó al monstruo con su mano. Una sustancia incomprensible permaneció en sus dedos. Entonces el hombre adivinó que quien los mató usó esta sustancia en ese momento. El protagonista salió del bosque y le preguntó al hombre quién era.
Morgan se dio cuenta de que Dylan estaba frente a él y le preguntó si quedaban sobrevivientes. El protagonista señaló a la chica que estaba detrás de él y dijo que había salvado al último sobreviviente y que iba a irse de aquí. Morgan entonces se presentó como el subdirector de la oficina del alma y agradeció al chico por su ayuda. Así que el brote en la estación terminó en la tarde del mismo día en que la noticia apareció en la portada de internet. Uno de los artículos estaba dedicado a una entrevista con el despertado. Rango SS Morgan dijo que en su opinión mostró cómo debería ser un verdadero despertado. No tenía miedo a la muerte, y de inmediato entró en el portal abierto tras el brote para ayudar con solo un pensamiento: salvar a las personas. También informó que los 10 ciudadanos que fueron succionados por el portal fueron rescatados con éxito. Gracias a Dylan, Sonia vio este informe de noticias y le preguntó al chico si realmente eso era lo que había estado haciendo todos esos días. Pero el héroe dijo que solo fue una coincidencia. Él dijo que tenía algunas cosas que hacer que tomaron un poco más de tiempo, ya que resultó que después de viajar a través de este portal, el protagonista alcanzó el nivel 9 en alquimia. Antes de que ocurriera el brote en la estación, recibió un hechizo de tercera clase después de haber podido destruir a muchos demonios marinos. Obtuvo muchas reliquias y gracias a esto pudo alcanzar el 9º nivel de alquimia. Luego intentó reforzar a Akron. Hizo que sus extremidades y el costo de maná fueran mucho más eficientes. También agregó una nueva ranura para Akron, y el sistema le pidió que nombrara la fórmula que quería agregar. El protagonista decidió darle un impulso instantáneo en fuerza y aceleración. Pronto el sistema le informó que la adición de la nueva fórmula se completó. Después de esto, el golem apareció ante él en una forma renovada. Dylan notó de inmediato que había ganado mucha más fuerza. Después de esto, se volvió hacia el golem pidiéndole que lo cuidara. Al escuchar esto, Akron dijo que protegería a su maestro hasta su muerte. Después de un tiempo, el protagonista y Sonia entraron en la mazmorra. Se estaban preparando para la próxima oleada de monstruos. Esta vez se enfrentaban a trolls acorazados. Eran mucho más feroces que los trolls normales, y tan pronto como avistaron a sus oponentes, se lanzaron inmediatamente a atacar. Entonces, el protagonista le pidió a Sonia que repitiera lo que querían verificar. La chica se lanzó de inmediato al ataque, sosteniendo un escudo frente a ella. En ese momento, el protagonista usó un hechizo de red y lo dirigió hacia los trolls. Al siguiente momento, la red enredó sus extremidades, impidiéndoles moverse. Entonces Sonia se dio cuenta de que era su turno y llenó su espada con energía mágica. Luego hizo varios golpes de barrido a los trolls cuando estaba detrás de ellos. Uno de los trolls notó que había muchas heridas cortadas en su cuerpo. Luego vio a Sonia que estaba emitiendo un aura mágica. Mientras tanto, Dylan continuaba lanzando hechizos y usando redes. Sonia sabía lo que tenía que hacer a continuación y dejó escapar un grito de guerra. Luego sostuvo su escudo frente a ella. En ese momento, los trolls se dieron vuelta para enfrentarla. Los trolls acorazados eran únicos en que no podían ser derrotados atacando desde el frente, por lo que era necesario acercarse a ellos por detrás. El trabajo de Sonia era distraerlos. Después de esto, el protagonista se lanzó inmediatamente al ataque. La chica le gritó que estaba lista. Dylan luego usó un hechizo de bola de fuego y las disparó directamente a los trolls que tenían la espalda hacia él. El impacto fue tan ensordecedor que levantó una alta columna de llamas. Cuando el humo se disipó, el héroe vio que los cuerpos de los trolls estaban en llamas. Se preguntó si Sonia estaba bien. En ese momento, la chica salió corriendo de las llamas sosteniendo su escudo frente a ella. Tenía algunos rasguños menores, pero no sufrió ningún daño serio. Al ver esto, el protagonista se alegró porque no tenía dudas de que todo estaría bien con la chica. Sin embargo, luego vio que un troll había aparecido detrás de la chica, que aparentemente no se había quemado en las llamas. Su ataque fue inesperado, pero Sonia logró girar, y cubriéndose con un escudo, sin embargo, el troll estaba furioso, y su fuerza aumentó muchas veces, lo que hizo que lanzara a la chica contra una pared de piedra. El héroe inmediatamente gritó el nombre de la chica esperando que todavía estuviera viva. Como resultó, la chica golpeó las rocas muy fuerte, pero estaba bien. Dijo que el monstruo parecía estar en una furia, y que el protagonista necesitaba tener cuidado. Todo el cuerpo del troll y su arma estaban envueltos en fuego, y tan pronto como vio al protagonista, se lanzó hacia él. En ese momento, Dylan se preguntó si podría noquearlo de un solo golpe. Atacarlo con fuego era una buena idea, pero había el riesgo de que alguno de ellos pudiera bloquearlo. Así que el protagonista decidió usar la habilidad de rayo. Sabía que si concentraba la carga podría penetrar su armadura. Dylan entonces usó un aumento momentáneo de poder seguido de aceleración y despegó. Se lanzó directamente hacia el troll de fuego con la intención de atacarlo. Al ver esto, Sonia gritó aterrorizada, pensando que era una empresa muy peligrosa. En ese momento, el héroe pensó que sería mejor si esta chica confiara más en sus habilidades. En el siguiente momento, presionó su palma contra el cuerpo del troll y le lanzó un rayo. Cuando retiró su mano, vio que en el lugar donde había estado su palma se había formado un enorme agujero del cual fluía la sangre del troll. En el siguiente momento, el agotado y muerto troll cayó al suelo, boca abajo. Mientras tanto, un dron que estaba explorando el área descubrió una extraña cueva cercana. Una vez que los trolls fueron eliminados, Sonia informó a su compañero que lo que acababa de hacer era demasiado peligroso. Sin embargo, Dylan dijo que estaba más preocupado por la chica misma. Sonia respondió que ella era un tanque, y por lo tanto, las heridas menores no significaban nada para ella. Entonces decidió no contenerse, y dijo que todo este tiempo había estado preocupada de que algo le pasara a Dylan. En ese momento, un silencio incómodo colgó entre ellos. Entonces el personaje principal puso su mano sobre la cabeza de la chica y le agradeció por su preocupación. Afirmó que no tomaría riesgos innecesarios, pensó todo cuidadosamente y solo entonces atacó.
Sonia admitió que por un momento tuvo miedo de perder a un buen compañero. Sin embargo, el personaje principal dijo que la próxima vez intentaría usar métodos más seguros para no preocupar a la chica. En ese momento su dron volvió a él y trajo algo de información. El personaje principal le pidió a Sonia que descansara aquí, pero la chica le preguntó emocionada a dónde iba. El héroe dijo que debido al incidente anterior, comenzó a colocar drones alrededor del área, y parecía que habían detectado algo sospechoso, así que Sonia dijo que iría con él. Sin embargo, Dylan insistió, diciendo que si estaba en peligro, regresaría de inmediato. De lo contrario, no tendrían tiempo para descansar antes del jefe. Dijo que dejaría el dron aquí y le pidió que mantuviera un ojo en Sonia, así que la chica pudo relajarse y finalmente le pidió al chico que tuviera mucho cuidado después de un tiempo. El personaje principal se acercó a la cueva que había encontrado el dron, entró y se dio cuenta de que nunca había visto cuevas así en el juego. Sin embargo, cuando pensó que era una estructura artificial, se dio cuenta de que estaba allí por una razón. A medida que se adentraba un poco más, sintió como si una oscura aura lo envolviera al caminar un poco más. El personaje principal se encontró en un lugar que parecía un camino. El camino era muy ancho y conducía a algunos edificios que parecían un castillo. Cuando el chico miró a su alrededor, vio que este camino parecía estar en medio de un enorme mar de sangre. Dylan no tenía idea de dónde estaba, pero en ese momento apareció un brillante destello de luz del cielo. Cuando se giró hacia el sonido, vio una densa niebla frente a él. Después de unos momentos vio una silueta humana. Al acercarse aún más, el héroe se sorprendió al darse cuenta de que estaba viendo algo imposible frente a él. Pues vio a un hombre con largo cabello gris sobre sus hombros, y también en una túnica color vino en su mano sostenía un bastón al final del cual brillaba una piedra azul. Y entonces se dio cuenta de que el legendario Bernhard estaba de pie frente a él. El hombre se rió en respuesta y dijo que Dylan era el primero que lo llamaba por su nombre con tanta confianza. Bernhard le preguntó cómo sabía su nombre. Dylan no sabía qué decir, sin entender cómo un personaje del juego había aparecido de repente. Aquí dijo que en su mundo había un juego y había un personaje exactamente como Bernhard. Al escuchar esto, el hombre dijo que sonaba muy increíble. El héroe dijo que él también estaba sorprendido, y todo parecía un sueño. Le parecía que estaba a punto de despertar. Entonces Bernhard dijo que muchos extraños que vagaban aquí decían lo mismo. Dylan estaba muy sorprendido cuando escuchó sobre los extraños. El hombre explicó que son aquellos que vinieron a ellos a través del tiempo y espacio opuestos. Y aquellos que viven en otro mundo. Dijo que este lugar es una arena de examen que él creó para los forasteros. Este espacio permite probar las verdaderas habilidades y potencial de aquellos que vienen aquí. El héroe preguntó si los otros que habían llegado también habían tomado esta prueba. Y Bernhard respondió que sí, pero ninguno de ellos había pasado. Muchas personas tuvieron que sufrir, porque la tarea final siempre es diferente. Luego le preguntó a Dylan si estaba listo para el desafío. Dijo que esta es una prueba que permitirá a quien la pase aceptarla con alegría y modestia, y quien fallecerá deberá aceptar humildemente su derrota. El héroe pensó que no importaba dónde estuviera ahora, si podía elevarse aún más a través del desafío. Sería una gran oportunidad para él, así que aceptó el desafío. Bernhard dijo que las condiciones del examen son simples. El objetivo principal es llegar a la cima de la torre. Sin morir, por supuesto. El camino tenía muchas trampas y objetos en movimiento. También había muchos monstruos previamente desconocidos aquí. Entre ellos había gigantes leones negros que custodiaban la torre mágica. A cada sujeto se le da 5 intentos. Pronto el protagonista comenzó la prueba, pero la primera vez murió por un montón de piedras que le cayeron del cielo. Después fue devorado por un monstruo que apareció de la nada. La tercera vez fue asesinado por un león que lo arrojó de un puente. La cuarta vez también fue comido por un león. Así que el protagonista tiene un último intento. Recordó con horror su penúltimo intento cuando se encontró justo en las fauces de un león demoníaco. No pensó que la sensación de ser masticado vivo fuera tan realista. En algún momento Dylan comenzó a dudar que esto fuera posible. Sabía cómo sortear trampas y monstruos, pero los leones negros estaban en un nivel completamente diferente. Entendió que nunca podría derrotarlos en su nivel actual en ese momento. Bernhard se volvió hacia él. Le dijo al chico que no tuviera miedo de nuevos intentos. Luego el héroe le preguntó qué quería decir, pero el anciano dijo que no podía responder a esa pregunta. Después se dio la vuelta y el héroe comenzó a pensar en sus palabras. Se preguntó si había otra manera de atravesar esto. Ahora el camino ante él era exactamente el mismo que en sus intentos anteriores. Los acantilados a ambos lados del puente eran un camino directo hacia la muerte. Sin embargo, estaba interesado en lo que había detrás de este puente. Cuando se dio la vuelta vio algo extraño. Detrás de él parecía haber una pared completamente ordinaria. Dylan pensó que el mapa tenía un diseño estándar donde todos los caminos excepto ese camino hacia la torre llevaban a la muerte. Pero no entendía por qué había una pared en ese lugar. En lugar de un acantilado, de repente le vino una idea a la cabeza y sonrió astutamente. Sabía que había un personaje en la película que dejó una profunda impresión en su alma. Se le ocurrió algo que otros ni siquiera podrían pensar. El héroe decidió seguir su camino y pensar más ampliamente. Después de esto, Dylan se volvió hacia Bernhard y dijo que iba a ir. Luego aceleró y corrió a toda velocidad directo hacia la pared. Entendió que no necesitaba tener miedo de nuevos intentos, así como Bernhard le había dicho en el movimiento. Usó la súbita oleada de fuerza y aceleración. Unos momentos después se encontró cerca de la pared y la atravesó, haciéndola añicos en muchos fragmentos de piedra. Cuando corrió a través de ella, era como si se encontrara en un espacio alternativo, en el que había exactamente el mismo camino, con exactamente la misma torre. Pero los colores del mundo estaban como si se hubieran invertido en medio del camino. Vio a Bernhard todavía de pie. Allí el héroe pasó corriendo junto a él, y se dio cuenta de que el anciano no lo notó. Luego se dio cuenta de que estaba en otra dimensión.
Mientras tanto, Bernhard, que estaba de pie en la dimensión original, cerró los ojos y esperó los resultados de Dylan. Y el león que estaba al final del camino también estaba esperando otro intento del chico. Mientras tanto, el chico en el espacio alternativo se encontró con un león que también estaba allí. Supuso que dado que había pasado junto a Bernhard, también podría pasar junto al león. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que el león lo vio y gruñó con enojo. Luego levantó su pata que brillaba con una ominosa aura roja y se preparó para atacar en ese momento. Dylan decidió usar una habilidad llamada muerte multicolor. Luego cargó directamente hacia el león que golpeó el lugar donde Dylan había estado un segundo antes. Entonces el héroe decidió usar una habilidad llamada destello colorido. Al hacerlo creó una brillante ola de luz que temporalmente cegó al león, quien aprovechó este momento para saltar alto sobre él, quedando detrás de él. Después de eso, el chico extendió su mano, con la intención de atacar al león, y en ese momento recibió una notificación del sistema que decía que había pasado el examen de Bernhard. En el siguiente momento regresó a la dimensión original. Le costaba respirar por una pelea tan intensa, pero Bernhard lo calmó y le dijo que había pasado la prueba. El hombre dijo que Dylan era la primera persona en pasar su examen, que requería mucha creatividad y persistencia, y así el hombre lo elogió por su excelente trabajo. Sin embargo, el héroe dijo que simplemente miró a su alrededor. Después de sus palabras, el anciano incluso dijo que se lo decía a todos los que venían aquí. Dijo que dado que Dylan había pasado su prueba primero, le daría su bendición, y luego preguntó cuál era su reliquia más valiosa. El protagonista le entregó un anillo de fe y luz y dijo que era lo más precioso que tenía. Bernhard dijo que lo mejoraría en uno con una bendición, y ahora solo podía pertenecer a Dylan, y solo él podría usarlo. Podría pensar que era malo, pero le aseguró que no había muchas buenas bendiciones como esta. El protagonista preguntó qué efecto tenía esto, a lo que el anciano respondió que con esta reliquia ya no tendría que pronunciar el hechizo en voz alta. El protagonista estaba encantado porque era una gran oferta y así aceptó. En el siguiente momento, Bernhard tocó el anillo con su bastón, y aparecieron dibujos mágicos bajo sus pies. Con cada segundo que pasaba, los signos mágicos crecían y pronto cubrieron todo el espacio. El protagonista observó la magia de Bernhard con deleite. Después de esto, el hombre tocó el anillo con su bastón nuevamente y pareció fusionarse con su arma. En el siguiente momento, el anillo pareció reformarse y ganar un nivel legendario. Dylan lo recogió sin creer que estaba sosteniendo su primer anillo legendario. Después de eso, Bernhard le preguntó qué pensaba de su nueva compra, a lo que el chico respondió que no solo le gustaba el anillo, sino que ahora se sentía como una persona completamente diferente. En respuesta a esto, Bernhard sonrió y dijo que estaba muy contento por eso. Luego dijo que era hora de enviar a Dylan de vuelta, y el héroe preguntó si se estaban despidiendo para siempre. El anciano miró hacia algún lugar en el cielo y dijo que no sabía cómo responder a esta pregunta. Quizás llegaría el día en que sus mundos se unirían. Si esto sucedía, se volverían a encontrar. El héroe pensó para sí mismo que ni siquiera podía hablar con él normalmente, porque estaba enfocado en la prueba. Luego Dylan dijo que durante todo este tiempo ni siquiera conocía el nombre del sujeto, y preguntó cuál era su nombre. Antes de desaparecer, Dylan le dijo su nombre, y cuando el portal se cerró, el anciano dijo que lo recordaría, y también agregó que estaba contento de conocerlo cuando el protagonista regresó a la mazmorra. Se sorprendió de que solo habían pasado 30 minutos desde su partida, y Sonia incluso lo buscó cuando lo vio salir del lugar distorsionado. Mientras tanto, Sonia, que estaba luchando contra un grupo de trolls, dijo que así fue como sucedió, pero está contenta de que el chico regresara bien. Mientras la chica se defendía de un troll, otro se acercó y le lanzó su hacha. Sin embargo, la chica no perdió la calma. Giró bruscamente y golpeó a dos monstruos a la vez con un solo golpe. En ese momento, Akron se unió a ella empujando a uno de los trolls, dándole a la chica más libertad de movimiento. Sonia notó que el golem comenzaba a verse un poco diferente. Supuso que se había vuelto aún más fuerte. En ese momento el protagonista le gritó a la chica que tuviera cuidado. Luego decidió usar una bola de fuego y una flecha de veneno. Después de eso, preparó varios proyectiles mágicos y los envió hacia el objetivo. 3 hechizos fueron dirigidos al troll que quería atacar a Sonia. Cuando los proyectiles alcanzaron su objetivo, hubo una explosión muy fuerte de la cual Sonia tuvo que protegerse con su escudo. La onda de choque fue tan fuerte que su escudo apenas pudo contenerla. Cuando el humo se despejó, vio que el troll estaba muerto. Su cabeza y brazos estaban desgarrados. Después de eso cayó inerte al suelo justo al lado de sus pies. Sonia pensó que a pesar de que estaba usando las mismas técnicas defensivas, sentía que los hechizos de Dylan eran más fuertes. Además, ya no lanzaba hechizos en voz alta como lo hacía antes. Cuando el chico se acercó a ella miró de cerca su rostro. No podía entender qué le había pasado en esos 30 minutos. Pronto salieron de la mazmorra y al día siguiente el protagonista fue al edificio Jongsong. Pensó que era un gran día. Conoció a Bernhard, quien le dio el anillo legendario. Incluso sacó un hechizo de flecha de fuego, que envía un rayo de fuego en forma de flecha hacia adelante. En ese momento Daniela se acercó a él, se sentó en la silla frente a él y le preguntó cómo iban las cosas con Sonia. Ella dijo que según el informe del gremio, estaba luchando en mazmorra C+. El protagonista respondió con deleite que todo estaba bien con ellos. Sonia lo estaba protegiendo notablemente, recibiendo mucho daño. Además, ella confiaba mucho en él. Daniela dijo que estaba contenta de escuchar eso. Aparentemente algo había molestado a Sonia, y ella había estado yendo al gimnasio a entrenar incluso los fines de semana. La chica dijo que sería mejor si tomara un descanso de vez en cuando. Así que le pidió a Dylan que se encargara de ella. Le dijo que Sonia, aunque parece fuerte, por la situación es una chica muy agradable en casa. Dylan dijo que debía estar agradecido con ellos por permitirle luchar junto a Sonia.
Entonces, Daniela sonrió y le preguntó si ahora le diría por qué la llamó. El protagonista dijo que había un objeto que le gustaría vender. Con la ayuda de una chica, le entregó un pequeño paquete que parecía papel atado con hilo. Daniela lo recogió y se dio cuenta de que sostenía un reconocedor de hechizos mágicos. Miró al chico con curiosidad y preguntó qué significaba entonces el héroe. Dijo que esta es la esencia del pergamino. En otras palabras, con su ayuda se pueden descubrir las habilidades ocultas de los objetos. Quería explicar la esencia de su acción un poco más a fondo, pero la chica lo detuvo. Dijo que deberían usarlo en algo más importante. Mencionó que tenía una hermosa espada de nivel único, que realmente disfrutaba usar el protagonista. Preguntó si conocía sus capacidades. Daniela respondió que había estado usando esta espada durante años, así que sabía todo sobre ella. Después de esto, Dylan desenrolló el pergamino y dijo que ahora mostraría su poder. Luego rasgó el pergamino y el papel estalló en llamas. Después de eso, tocó la espada y el sistema le informó que el objeto había sido reconocido. Después de esto, el héroe anunció felizmente que todo estaba listo y pidió a Daniela que mirara la espada. La chica tomó su espada de nuevo en sus manos con un poco de desconfianza. Sin embargo, después de unos segundos declaró que era absolutamente increíble. Sintió que su espada tenía una nueva habilidad que aumentaba su resistencia en un 55. Dylan sonrió diciendo que esto era reconocimiento, este era el poder, que podía sacar el potencial oculto de los objetos, dado que muchos artículos en el juego tenían habilidades ocultas. Casi todos los jugadores intentaron aprender este hechizo básico. Sin embargo, en el mundo humano todavía hay muchos relicarios que no pueden ser reconocidos, y simplemente no hay personas que tengan la habilidad para hacerlo. Eso fue hasta que Dylan dominó el hechizo en ese momento. Daniela pensó en el hecho de que habían pasado 10 años desde que se despertó. Como líder del gremio, conoció a personas con todo tipo de habilidades. Sin embargo, nunca se había encontrado con un chico como Dylan al ver la satisfacción en el rostro de la chica. El héroe preguntó qué pensaba al respecto. Después de esto, Daniela puso una expresión seria y dijo que necesitaba pensarlo. Pensó para sí misma que este era un objeto irreemplazable. Una vez más se enfrentaba a algo que solo Dylan podía hacer. Luego colocó su espada sobre la mesa y le preguntó cuántos pergaminos podía hacer en un día. Según el recap manga, el héroe respondió que podía hacer 120, pero que simplemente era imposible hacer más. También dijo que le gustaría que el gremio Jongsong tuviera derechos exclusivos para vender. El precio mínimo de un pergamino es de 20 millones. Planea aumentar el precio dependiendo de la reacción del mercado. La chica dijo que en ese caso, si el chico les daba el 10%, ella se encargaría de las ventas. El héroe aceptó esta decisión y dijo que debían acordar esto. Daniela dijo que pensaba que el pergamino causaría bastante revuelo. Sin embargo, el personaje principal solo esperaba ver esto. 5 días después, la aparición de los pergaminos cambió completamente la forma en que la gente miraba los relicarios. Se convirtió en la base para debates sobre niveles, habilidades y mucho más. Y a medida que esta noticia se difundía, el precio de los pergaminos también subió rápidamente. Por esta razón, los medios dirigieron su atención al inventor de los pergaminos de reconocimiento. Y pronto comenzó a ser invitado a programas de televisión y se crearon clubes de fans enteros en su honor. Una chica rubia observó todo esto desde su oficina. No sabía cómo reaccionar a esta noticia, así que decidió llamar a su compañero Morgan. Le preguntó si era cierto que habían pasado 5 días desde que los rollos fueron mostrados al público, y el hombre confirmó sus palabras. Dijo que el precio inicial era de 20 millones pero ahora ha subido a 33 millones. Él dijo que nunca habría pensado que solo un despertador podría traer tanto en solo un par de días. La chica de cabello blanco estuvo de acuerdo con él. Morgan entonces dijo que si la noticia del inventor de los rollos llegaba a otros países, ciertamente tomarían medidas. Decidió que necesitaban hacer algo. Primero la chica dijo que escuchó que Lily conocía a Dylan. Luego se acercó a Morgan y le pidió que la contactara y organizara una reunión con Dylan. Mientras tanto, el protagonista veía las noticias. Como se esperaba, su influencia aumentaba. Está creciendo a un ritmo alto ahora, así que necesita comenzar a actuar a mayor escala. Sin embargo, para hacer esto, necesita establecer relaciones con una organización asociada con el Estado. Mientras tanto, la historia se mueve a la rama del alma de la administración y este era el lugar donde Lily y Dylan se suponía que se encontrarían. La chica estaba preocupada de que había mantenido al chico esperando demasiado tiempo, pero él dijo que apenas había llegado aquí. En ese momento pensó que ni siquiera podía imaginar que la administración misma lo llamaría. Entonces Lily le preguntó si realmente era su primera vez en este edificio. El héroe dijo que era cierto, la rama del alma se ve muy ocupada. La chica dijo que todos los informes pasan por ellos, así que no tienen tiempo para descansar en absoluto. Después de eso le indicó a una de las oficinas y dijo que necesitaban ir allí. Dentro estaba el director Morgan, así como una chica de cabello blanco. Lily lo saludó y dijo que había venido aquí con Dylan. El protagonista pensó que el hombre que conoció antes era el jefe de la rama del alma del departamento en este momento. La chica de cabello blanco se volvió hacia él y se disculpó por llamarlo aquí. Dijo que debería haber conocido a Dylan en persona, pero tenía miedo de que hubiera demasiados ojos alrededor. La chica se presentó como Verónica, la jefa de la oficina del alma. Dylan pensó en el hecho de que estas personas eran especialistas de rango SS, así que la presión de ellos no era un juego. Verónica dijo que debería ir directo al grano, y el héroe solo se alegró de eso. Ella dijo que en la administración creen que Dylan será la próxima estrella en ascenso que representará a Corea del Sur.
El héroe se sorprendió mucho al escuchar que lo llamaban estrella en ascenso. La chica respondió que tenía la habilidad de usar ataques, defensas, hechizos, potenciadores, golems, crear rollos y otras cosas, y a diferencia de otros, es fuerte en más de un área. Por lo tanto, en tal situación no tienen más remedio que tomar este paso. En este punto, Dylan sintió que estaban planeando presionarlo. Iba a hacer un trato con ellos, pero no iba a estar a su disposición. Sin embargo, Verónica dijo que iban a darle su apoyo total, incluyendo saltar las mazmorras y otras áreas. El héroe se sorprendió cuando se dio cuenta de que querían apoyarlo. Fue inesperado para él. Entonces le preguntó a la chica si había una razón especial para tal decisión. Morgan dijo que la administración siempre brinda apoyo a los despertados prometedores. La razón principal de esto es prevenir que otros países los recluten. Además, su organización fue creada para mantener el orden entre los despertados, así como para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del país. Él dijo que no tenían motivos ocultos respecto a Dylan. Al principio, el protagonista no sabía qué responder a esto, ya que era muy inesperado para él. Sin embargo, luego dijo que los entendía. El chico aceptó y dijo que aceptaría su apoyo. Estaba a punto de decir que esperaría noticias de ellos cuando de repente la tierra comenzó a temblar. Todos en la oficina sintieron un poderoso terremoto. Al principio el protagonista incluso estaba un poco asustado y agarró su silla con fuerza. Sin embargo, de repente vio un brillante destello de luz roja aparecer afuera de la ventana. Verónica y Morgan también se giraron hacia la ventana para ver qué estaba pasando allí. De repente el protagonista apuntó hacia algún lugar con su dedo y le pidió a Verónica que mirara allí. Como resultó, una brillante columna de energía apareció justo en medio de la calle y golpeó en algún lugar de la ciudad. En ese momento, una expresión de genuina sorpresa apareció en el rostro de Verónica, y luego el héroe preguntó si ella realmente sabía qué era. La chica dijo que era un brote a gran escala. Después de eso, todos se metieron en el coche juntos y se dirigieron al epicentro del brote. El hecho es que hace 5 años ocurrió un brote a gran escala en una de las ciudades. Anteriormente solo hubo 30 o 40 brotes de bajo rango, así que no hubo tantas víctimas. Sin embargo, esta vez aparecieron 78 destellos de una vez, y esto los preocupó. Así que el héroe preguntó si estaría bien que él fuera en una misión así, mientras estaba con luchadores de rango SS. Morgan le dijo que dependiendo de la solicitud podrían hacer una traducción especializada, así que eso estaría bien. Luego Lily reportó que se había localizado el área del brote. Desde el frente, Morgan dijo que iría allí con Dylan y que la chica tendría que ir con el director y estar en contacto. En ese momento los residentes comunes estaban en completo horror, ya que estaban siendo atacados por monstruos. Estos monstruos se parecían a enormes mantis religiosas, pero en lugar de patas tenían cuchillas. Una de las mantis se preparó para matar a un civil, cruzando su cuchilla justo cerca de su cuello. El hombre ya estaba preparado para morir, pero de repente escuchó un sonido extraño. Un brillante color azul apareció justo detrás de él, y pronto alguien le agarró los hombros con manos de hierro. Como resultó, era Akron, y en un movimiento agarró a la mantis por su cuchilla y la lanzó a un lado. Después de eso, extendió su otra mano cubriendo al joven indefenso y le disparó fuego al monstruo. La onda de choque fue muy fuerte, así que los monstruos fueron lanzados hacia atrás en literalmente un segundo. El hombre respiró aliviado, cuando se dio cuenta de que ya no estaba en peligro, y agradeció al golem por salvarlo. Sin embargo, era demasiado pronto para regocijarse, ya que la mantis no murió. Se lanzó sobre el golem cortando la onda de choque con su afilada espada. Entonces el golem decidió usar una ametralladora y disparó a la mantis en el punto blanco. Este ataque hizo que el monstruo fuera aún más feroz y se lanzó sobre el golem nuevamente, balanceando su espada hacia él. En ese momento, un hombre desconocido que estaba en el techo de un edificio cercano informó que se había establecido la ubicación. Después de eso, se lanzó directamente hacia la mantis con un destello brillante. Intentando atacarla desde arriba, una poderosa onda de choque golpeó a la mantis justo en la cabeza. Fue tan fuerte que hizo añicos el asfalto en el que estaba de pie. Resultó que el hombre era Morgan, y usó su mano para salvar al golem y al hombre que estaba protegiendo. Pronto el golem informó que el área estaba despejada y estaba evacuando a los ciudadanos a un lugar seguro. Morgan notó que el golem de Dylan nunca deja de sorprenderlo. En ese momento el personaje principal continuó luchando al otro lado de la calle, informó a través de su auricular que no había recibido respuesta y pidió a sus compañeros que siguieran el dron. En ese punto Verónica se volvió hacia su novio Morgan, preguntando si estaba destruyendo el edificio otra vez porque después de recibir el video de Dylan revisaría todo, pero el hombre dijo que no lo hizo. Cuando la chica miró a su alrededor, vio monstruos que parecían arañas mecánicas. También había hilos mágicos en el aire que se asemejaban a una telaraña. El siguiente momento las arañas cobraron vida y se lanzaron a atacar. En ese punto, le informaron que se habían recibido señales de varios sobrevivientes afuera, y un momento después las arañas se lanzaron hacia la chica y comenzaron a atacar a ella de una vez. Sin embargo, como resultó, usó su habilidad y patas mecánicas crecieron en su espalda. Ella misma se convirtió en algo similar a arañas, y con la ayuda de estas patas creó una jaula que no permitía a los monstruos hacerle daño. Sus ojos brillaron en rojo, y un mechón de su cabello blanco también se volvió rojo. Después de esto, el mecanismo en su espalda del cual crecieron sus patas hizo un fuerte sonido. Luego todos los monstruos fueron lanzados en diferentes direcciones. Después de eso, la chica hizo un movimiento relámpago corriendo a través de todos los monstruos que acababan de ser lanzados hacia atrás en un segundo. El siguiente momento, los monstruos fueron cortados en pedazos por sus movimientos relámpago.
Después de esto, Verónica finalmente aterrizó en el suelo ya que no había más enemigos cerca. Además, sus ataques eran explosivos, así que después de retirarse a una distancia segura, los cuerpos de los monstruos explotaron. Después de eso, pidió que le mostraran el camino. Había un verdadero pánico en la calle. Había fuego por todas partes, y solo dos chicas de cabello blanco estaban sentadas en el techo de uno de los edificios, observando todo lo que estaba sucediendo. Estas chicas eran del gremio Tewa. Una de ellas se llamaba Camilla, y la otra era Julia. Camilla dijo que era una vista realmente rara, a lo que Julia respondió que de hecho era la primera vez que veía a tantos grandes personajes. Observaron al valiente tío Morgan mientras luchaba contra un monstruo. Eso parecía un enorme gusano, pero el monstruo no estaba destinado a ganar, ya que el hombre le propinó un golpe devastador con su puño. Camilla notó que este hombre siempre está muy guapo. Después de eso desvió su atención hacia el otro lado, y se dio cuenta de que vio a una chica familiar, era Daniela. Al principio dudaron que fuera ella, ya que era difícil ver su cara desde tal distancia. También notaron que una chica con cabello rosa, Nila, estaba tirada junto a ella. Aparentemente estaba herida. Camila dijo que les haría un gran favor si simplemente muriera en ese momento. El protagonista entró en el lugar. Julia lo notó y preguntó si era el mismo Dylan, pero Camila ni siquiera sabía qué hacía allí. Sin embargo, él era la razón principal por la que estaban aquí ahora, así que la chica sugirió echar un vistazo más de cerca a sus habilidades. En ese momento, el protagonista usó un hechizo llamado el himno de curación para sanar a la chica. Puso su mano en su abdomen y las heridas en el cuerpo de Nila parecían desaparecer. Daniela estaba encantada al ver los poderes curativos del chico. Ni siquiera pensó que tuviera tales habilidades. El protagonista dijo que esta habilidad consume mucha mana, así que no la usa a menudo. Sin embargo, Daniela dijo que aún así era más alta que la habilidad de recuperación de un sanador de rango B. Los otros agentes que estaban junto a ellos discutían sobre Dylan, diciendo que efectivamente era muy completo, y aunque su rango no era tan alto, parecía más fuerte que los demás. Mientras tanto, Nila volvió en sí y agradeció al hombre por su ayuda. Dylan dijo que la herida estaba curada por fuera, pero lo más probable es que el veneno todavía estuviera activo por dentro, así que sería mejor que la chica se sentara un rato. Daniela entonces recogió a la chica en sus brazos y corrió de inmediato hacia un lugar seguro, diciendo que dejaría todo lo demás en manos de Dylan. En ese momento Verónica tomó su forma humana y dijo que había encontrado a algunos civiles escondidos. Uno de ellos dijo que vio un enorme monstruo dentro de la tienda por departamentos. En ese momento el protagonista pensó que podría ser el jefe. En ese momento Verónica le informó que el monstruo podría venir en su dirección, así que le pidió al chico que tuviera cuidado. En ese momento la pared detrás de él colapsó y de detrás de ella emergió un enorme monstruo que parecía un insecto demoníaco. Decidió atacar a Dylan con sus patas y cuernos. Camilla sugirió que era el mismo arácnido venenoso. Julia dijo que era ella. Lo más probable es que fuera un jefe de rango A o B. Las chicas encontraron increíble que Dylan pudiera esquivar los ataques repentinos del monstruo. Después de eso, comenzaron a discutir el hecho de que Daniela se convirtió en maestra de gremio a una edad tan temprana, pero Julia llegó a la conclusión de que era un completo cero en gestión. Los de rangos más bajos ni siquiera saben cómo lidiar con ataques de este nivel. Debe ser difícil. Poco después, se escuchó una poderosa explosión mientras alguien disparaba proyectiles mágicos al monstruo. Como resultó, eran dos despertados que vinieron a ayudar a Dylan. Estaban extremadamente sorprendidos al darse cuenta de que tal cantidad de potencia de fuego no era suficiente para matar a este jefe, pero no tenían intención de rendirse. El protagonista sabía que las cosas estaban mal, porque el arácnido venenoso tenía la habilidad de resistir el primer tipo de ataques, pero debería ser solo el atributo de fuego que muchos de los monstruos tienen. Pronto los despertados se dieron cuenta con horror de que sus ataques no tenían efecto contra el monstruo. Incluso comenzaron a pensar que este jefe era resistente a la magia, entonces decidieron que necesitaban ir al ataque, y pidieron a los magos que se mantuvieran alejados. Sin embargo, en ese momento, el personaje principal corrió hacia adelante y cubrió a los dos chicos con su escudo. Después de esto, uno de los despertados invocó una gran cúpula para que los proyectiles que el monstruo disparaba no golpearan a ninguno de ellos. Sin embargo, el monstruo dirigió sus ataques a un solo punto, y eran tan fuertes que el escudo del hombre no pudo soportarlo. El golpe fue tan fuerte que el hombre fue lanzado hacia atrás y rodó sobre el asfalto. Camilla dijo que difícilmente podrían golpear al monstruo, cuando su defensa física se redujo a la mitad si no tienen personas que trabajen tan bien como ella. Y Julia lo hacen en equipo, simplemente no va a ser posible. Mientras los despertados no podían moverse, el monstruo usó la habilidad de telaraña para restringir sus movimientos. Dylan pensó que si podía evitar estos ataques y acercarse a él, entonces podría golpearlo. En ese momento, una mujer se acercó a ellos y preguntó si este monstruo era realmente débil a los ataques físicos. Dylan dijo que al menos podría hacerle algún daño, si solo pudiera acercarse a él en ese momento. Una chica con cabello rojo atado en una coleta alta le pidió al chico que la ayudara y luego pasó junto a él. Mientras tanto, el monstruo estaba ocupado tratando de lidiar con sus oponentes mientras él estaba ocupado con los despertados. Una chica de cabello rojo corrió hacia él y sacó su arma al monstruo inmediatamente. Se volvió hacia ella y dirigió varios picos mágicos hacia ella. Sin embargo, los movimientos de la chica eran increíblemente rápidos y repelió cada proyectil que volaba en su dirección. A juzgar por su rostro, estaba decidida a matar a este monstruo. Entonces el héroe pensó que si golpeaba y derribaba las piernas del monstruo, entonces esta chica podría terminar la batalla. Pero le preocupaba la pregunta de quién era esta chica. Mientras tanto, el arma de la chica se convirtió en una guadaña
y ella vio que el monstruo había invocado monstruos ligeramente más pequeños, y los dirigió a atacar. Al ver esto, el protagonista decidió usar las habilidades de armadura, escudo, fuerza y aceleración. En ese momento, la chica sintió una aura protectora envolviéndola. Después de eso, el héroe disparó varias flechas de fuego a cada monstruo que volaba hacia ella. Dijo que debería ser ayudada adecuadamente. Después de esto, la chica levantó su guadaña y disparó 2 proyectiles desde ella, que dejaron una luz roja. La chica fue envuelta en una aura mágica y dirigió los proyectiles directamente hacia el monstruo. En ese momento, una capa roja apareció en su cuerpo y un huracán mágico parecía girar a su alrededor. Después de eso, asestó un golpe aplastante, cortando así el cuerpo del monstruo en 2 partes. El personaje principal se deleitó al ver este ataque. Después de que la batalla terminó, la chica se acercó a Dylan y le preguntó si aún no la recordaba. Dijo que su nombre era Arya y mencionó que no se habían visto en un tiempo. Y Dylan preguntó si Arya también había despertado. La chica respondió que había estado trabajando para el gremio en Gran Bretaña y que su contrato había expirado recientemente, así que había regresado a Corea. Sin embargo, su conversación fue interrumpida por una poderosa explosión que sonó detrás de ella. Las chicas dijeron que no parecían tener tiempo para charlar. Dylan estuvo de acuerdo, diciendo que necesitaban ocuparse del brote primero. En este punto, Morgan le informó que se uniría al caso, pero en el punto B, Verónica dijo que ella también casi había llegado al lugar correcto y sugirió que los chicos se dispersaran. El protagonista dijo que se uniría a ellos un poco más tarde. En ese momento, Arya dijo que estaba aquí para apoyar esta área. Luego se puso su máscara y declaró que una vez que el brote terminara, buscaría a Dylan en el gremio. En respuesta a esto, el héroe sonrió y dijo que definitivamente se volverían a encontrar. En ese momento, Julia le preguntó a su amiga qué pensaba al respecto, a lo que Camila respondió que no estaba segura sobre el poder de sus hechizos. Sin embargo, su fuerza y velocidad de ataque son definitivamente diferentes de los despertados promedio. Además, él tiene la habilidad de curación. Después de esto, Camila se levantó de su asiento y miró al chico con atención. Antes de irse, decidió que necesitaban prestarle atención especialmente cercana a él. Ahora, 3 días después, el brote a gran escala fue completamente suprimido y el nivel del protagonista aumentó significativamente durante esta batalla. Finalmente alcanzó la clase 4 y su nivel de mago subió a 31. Además, ahora tenía a su disposición los hechizos que había obtenido de la tienda de Deus. Sin embargo, ahora Dylan no estaba seguro de poder encontrar algo valioso en el servidor de internet local. En ese momento, un hombre entró a la oficina donde estaba sentado el protagonista. Era el mismo hombre al que salvó durante el brote. Dijo que su nombre era Sean y vino aquí para agradecer a Dylan y también por llamarlo aquí. En respuesta a esto, el protagonista sonrió y le pidió al chico que se sentara, ya que necesitaban hablar. Sean se disculpó, diciendo que estaba muy feliz y ni siquiera pensó que Dylan lo volvería a contactar, a lo que el protagonista respondió que solo necesitaba ayuda con sus activos a largo plazo. Dijo que en cualquier caso, Sean podría hablar con él de manera informal, ya que tenían la misma edad. Sin embargo, el hombre se sintió incómodo, sin entender cómo podría hablarle incluso al señor Dillon. Sin embargo, el protagonista insistió, y Sean no tuvo más opción que aceptar. Dijo que hablaría con él más libremente en el futuro. Preguntó si el chico necesitaba algo más, además de la planificación financiera, y luego volvió su atención a los libros que estaban cerca de él, y declaró que parecían haber sido traídos de otro mundo. El protagonista dijo que el hombre tenía razón. Recientemente se había interesado en libros lingüísticos de otro mundo. Además de gestionar sus activos, quería que Sean también encontrara y recolectara para él los libros y herramientas que necesitaba. El protagonista dijo que le pagaría por todo lo que necesitaba, incluyendo un sueldo de oficina y el alquiler, y luego le entregó un contrato y le pidió que lo leyera. En ese momento, Sean se dio cuenta de que el tipo quería convertirlo en algún tipo de gerente. El protagonista dijo que entendía todo correctamente. Lo más importante ahora era recolectar libros lingüísticos de otro mundo, y quería que Sean los recolectara todos. Al escuchar esto, el hombre se levantó de su asiento y dijo que realmente quería trabajar en esto, y preguntó cuándo podía comenzar. Dylan le agradeció, y luego metió la mano en su bolsillo para darle algo más. Le entregó una tarjeta de plástico diciendo que la tarjeta tenía un límite de 1 billón 1, y le pidió a Sean que la usara para compras, y que se mantuvieran en contacto durante el proceso. Los ojos del hombre se iluminaron al ver la tarjeta con una cantidad de dinero tan enorme. Cuando vio a Dylan levantándose de su asiento y empezando a vestirse, preguntó si ya se iba. El protagonista dijo que tenía una reunión más, así que le pidió a Sean que se esforzara más. El hombre se levantó de su asiento de inmediato y dijo que Dylan podía contar con él, mientras el héroe pensaba que sería bueno si recibiera un hechizo útil. Mientras tanto, Arya y Sonia estaban entrenando en el campo de entrenamiento. Arya afirmó que la chica estaba dominando bien las habilidades. Dijo que Sonia peleaba con un poder increíble. Arya continuó lanzando un ataque tras otro, y Sonia los bloqueó con éxito. En ese momento, el protagonista entró al salón de entrenamiento. Se sorprendió de que las chicas estuvieran estudiando a tan temprana hora. Cuando vieron a Dylan, Arya dijo que pensó que debía mirar alrededor ya que había vuelto a Corea, pero solo estaba Sonia aquí, así que decidió tener una pelea. Dylan luego le preguntó a Arya qué pensaba sobre las habilidades de Sonia, a lo que la chica respondió que incluso en Gran Bretaña nunca había conocido a nadie tan bueno en el rol de tanque. Luego el héroe se volvió hacia Sonia y le preguntó qué pensaba al respecto. La chica respondió que si se hubiera distraído por un segundo, su armadura no habría resistido. Sentía que estaba mirando a Dylan cuando él empezó sus ataques físicos. Al escuchar esto, Arya le agradeció por el cumplido. El héroe dijo que estaba contento de que las chicas tuvieran buenas primeras impresiones la una de la otra.
Después de eso dijo que tenía una razón por la que llamó a ambas chicas, afirmó que hasta que Arya encontrara un nuevo gremio, le gustaría contratarla temporalmente en su equipo. Sonia afirmó que estaría muy contenta con esto, porque tendrían a un atacante, lo cual necesitaban en la formación para las incursiones. Arya dijo que estaría feliz de unirse, ya que el equipo ya tenía un luchador bien equilibrado como Dylan y un tanque increíble en Sonia. Esto significaba que podría avanzar sin preocuparse por su entorno. Luego el héroe recordó cómo la chica peleó con ese monstruo y dijo que definitivamente se veía así. Le pidió a Arya que confiara en él, y dijo que definitivamente se encargaría de ella. Sin embargo, Arya afirmó que no quería oírlo de él, en respuesta, a lo cual el héroe se rió preguntando si había dicho algo malo. Sonia observó su conversación con desconfianza. En algún momento incluso se sintió un poco ofendida y preguntó si Dylan y Arya eran realmente tan cercanos en ese momento. El héroe se dio cuenta de que ni siquiera había presentado correctamente a las chicas. Dijo que Arya es una chica que ha sido su amiga desde la secundaria. Después de esto, Arya corrió hacia él y tomó su brazo, diciendo que ella era su novia. Cuando Sonia escuchó esto, se horrorizó. Arya entendió que este comportamiento irritaba a Sonia, pero al contrario a ella. Solo le gustaba. Sin embargo, el héroe dijo que tal vez se habían conocido antes, pero habían pasado 10 años desde entonces. Después, Arya dijo que no podía decir eso, después de todas las cosas vergonzosas que habían hecho juntos, pero Dylan le pidió que no bromease más así. Luego dijo que estaba cansado de hablar sobre el pasado, y preguntó qué pensaban las chicas sobre ir a las mazmorras y probar su conexión. A las chicas realmente les gustó la idea. En ese momento el sistema le envió una notificación diciendo que la misión de subida de rango había sido activada. Casi inmediatamente después de esto, el héroe se dispuso a completar una misión para aumentar el rango de la clase D cuando pasó por el portal. Se dio cuenta de que había llegado a una especie de ruinas. Sin embargo, tenía una idea de qué tipo de lugar era. Era un templo de pesadillas y era hogar de Balarax. Un diablo que quería conquistar el mundo medio estaba buscando a un hombre para que fuera su servidor devoto, sabiendo el efecto que tendría. Cuando su fe cambió en la dirección equivocada, eligió el monasterio más valioso como objeto de la maldición. Después de esto, la maldición de Balrax cayó sobre el monasterio. Así el lugar más sagrado estuvo sujeto al diablo. El templo mismo se convirtió en un lugar de decadencia moral. En este punto el héroe se preguntó, ¿por qué el mundo de su juego estaba conectado con las misiones de promoción? También recordó que había conocido recientemente a Bernhard. Todo se trataba de subir de nivel, y todo lo que hacía se trataba de ese juego. Pensó que era un pequeño mecanismo que le influía. Sin embargo, el mundo del juego está integrado en el sistema despertado. Y si él es un elemento importante del sistema, entonces necesitaba mirar el juego con más detalle. Sin embargo, cuando vio a un grupo entero de sirvientes demoníacos del templo frente a él, decidió que pensaría en ello más tarde. Detrás de ellos estaba el líder del templo, que dirigió a sus subordinados para recibir al invitado no deseado en este punto, Dylan. Decidió que sería una gran oportunidad para probar nuevos hechizos. Extendió su mano y usó la habilidad Tormenta de Hielo. Al siguiente momento se formó una enorme tormenta de hielo, arrasando a todos los trabajadores demoníacos del templo. Sin embargo, cuando la tormenta se despejó, el protagonista vio una flecha oscura volando hacia él. Sin embargo, ya se había preparado para reflejarla usando el hechizo de piel de piedra en sí mismo. Después de eso, puso su palma hacia adelante. Reflejando el ataque, se dio cuenta de que la tormenta de hielo no parecía tener un gran radio de destrucción. En ese caso, decidió usar el hechizo de aceleración y vuelo. Después de eso, él se lanzó inmediatamente al ataque, pero se dio cuenta de que su velocidad aún no era lo suficientemente alta. Sin embargo, sería suficiente para ganar esta pelea. Cuando el protagonista estaba sobre su oponente, extendió su mano y usó el hechizo de mano llameante. Luego utilizó bola de fuego para lanzar una enorme onda de explosión directamente hacia sus oponentes. Cuando el humo se despejó, vio que su hechizo había creado un enorme agujero en el suelo, y se dio cuenta de que habían caído al piso de abajo. Inmediatamente bajó a donde habían caído sus oponentes. En ese momento, el caballero de piedra que estaba en medio del pasillo anunció que nadie tenía derecho a perturbar la paz del Señor, y los violadores serían asesinados. Dylan se dio cuenta de que la estatua de Lakato estaba frente a él, y su espada tenía un hechizo especial, así que debía tener cuidado con cualquier corte después de esto. El golem asestó un golpe aplastante al lugar donde estaba el personaje principal. Dylan sabía que muchos ataques no funcionarían en él, pero los ataques de veneno deberían ser suficientes para dañar a este monstruo. Después de eso, usó una flecha envenenada y fue suficiente para cortar la mitad de la cabeza del caballero de piedra. Además, el personaje principal tenía otro as bajo la manga. Encontró este lugar después de la 50ª incursión en el juego y continuó usándolo en secreto. Cuando se situó en un lugar determinado, se dio cuenta de que la estatua se movía hacia una posición de reinicio y luego se detuvo de repente. La estatua declaró que el guardián no abandona su posición. El héroe pensó que por la forma en que estaba implementado, estaba seguro de que este era el mundo de su juego. Era un método muy barato, pero era mejor que nada. Y así Dylan iba a usarlo de la manera que quisiera. La estatua golpeada por flechas venenosas declaró su indignación con su último aliento. Después de esto, el golem cayó de rodillas y la espada se le cayó de la mano. Después de lo cual la mano que sostenía la espada también se cayó de su cuerpo. En ese momento el sistema informó a Dylan que había alcanzado el rango D y podía usar un hechizo especial. El chico sabía que no había sanadores antes, así que eligió el hechizo de curación. Sin embargo, a partir de este momento, trabajará más como parte de un equipo en lugar de solo, así que esta vez decidió elegir un hechizo que le diera un impulso y eligió Invocación Furiosa. Poco después regresó a la ciudad, y la gente inmediatamente comenzó a correr hacia él.
diciendo que eran sus fans y preguntándole cuál era el secreto de su nivelación. Muchos querían unirse al equipo de Dylan, pero el héroe los ignoró a todos. Mientras se dirigía hacia la carretera, un auto negro se detuvo repentinamente junto a él. Una mujer con pantalones largos blancos y tacones negros salió de ahí, dijo que su nombre era Carla, y estaba contratando personas para el gremio de Libertad Americana. Se acercó a Dylan y le preguntó si podía tomar un poco de su tiempo. Si no estaba ocupado, Dylan le preguntó con una sonrisa qué quería una guilda tan grande de alguien como él. Entonces Carla dijo que después de oír hablar de él, vino a hablar con él sobre las mazmorras. Sin embargo, el héroe declaró que no planea unirse a otra guilda. Sin embargo, la chica dijo que la razón por la que estaba allí no era para contratarlo. Le preguntó qué pensaba sobre discutir el calabozo de rango S, y después de escuchar esto, el héroe accedió. Sin embargo, Carla dijo que este lugar era demasiado ruidoso. Luego regresó a su auto y abrió la puerta del asiento trasero preguntando si podía hablar con Dylan en el auto. Después de eso, partieron, y la chica informó que el Gremio de la Libertad estaba planeando un ataque a un calabozo de rango S en América. En este punto, el maestro del gremio quería invitar a Dylan como mercenario a su equipo. Sin embargo, el héroe notó que ya había suficientes fuertes estados en América y que podrían manejar sin él. Sin embargo, Carla dijo que no tenían a nadie como Dylan, y él preguntó si había venido a reclutar a un despertado de rango D. La chica explicó que esto no debería sorprenderlo porque él tiene muchas habilidades que lo convierten en un buffer de buffer y daño mágico, lo cual es mucho más efectivo que 3 personas separadas. Enfatizó que era una elección obvia para ellos, y añadió que el gremio permitiría a Dylan elegir uno de los relicarios de rango único si se unía a ellos. Carla también mencionó que el chico podría considerarlo una recompensa, y por supuesto, después de la incursión el botín se dividiría equitativamente. Luego le entregó un trozo de papel, diciendo que lo juraba en nombre del maestro del gremio Brox. Confirmando sus palabras, el héroe tomó el papel y lo estudió cuidadosamente. Pensó que no tenía nada que perder, y dado que no debería haber ningún despertado de rango A entre los invitados, tenía la oportunidad de probar su territorio en este punto. Carla anunció que estaban casi en su destino. Luego el héroe dijo que aceptaría su propuesta. Añadió que después de aclarar su agenda, definitivamente se pondría en contacto con ella. La chica estaba encantada y dijo que el maestro del gremio estaría increíblemente feliz, y que ella lo notificaría de inmediato. Después de esto, Dylan salió del auto y Carla dijo que esperaría su llamada. El conductor se acercó a ella preguntando si estaba preocupada porque no estaban discutiendo sobre la membresía, pero Carla le aseguró que todo estaba bien. Después de lo que vio, se dio cuenta de que Dylan no podía ser comprado con dinero porque la experiencia era más importante para él. Así que Carla decidió que primero le darían una experiencia inolvidable y luego harían que no pudiera rechazar. Mientras tanto, Camilla y Julia llegaron al rellano del apartamento de Dylan. Intentaron forzar la cerradura, pero Camilla notó que había más guardias de lo que esperaba. La chica explicó que había muchos sensores engañosos en el castillo, y si te pasas, puedes quemar todo hasta los cimientos. Julia preguntó cuánto gastó en tal seguridad. Camilla adivinó que probablemente gastó alrededor de 50,000 millones, porque podía sentir la energía de las piedras medidoras a través de las paredes del edificio. Mientras reflexionaba sobre la mejor manera de superar esta defensa, Julia sugirió simplemente dejar la situación. Sin embargo, Camilla respondió que no tenía intención de hacerlo dado el precio de las acciones de Dylan. Estaba segura de que la administración estaba definitivamente involucrada. Ahora tenían un nuevo director, pero en el pasado le habían dado tanto apoyo, y luego le dieron una puñalada por la espalda. Recordando el pasado, el cuerpo de Camila comenzó a emitir una energía ominosa. En ese momento las chicas escucharon llegar el elevador a su piso. Se dieron la vuelta para ver quién había llegado mientras las puertas del elevador comenzaban a abrirse. Las chicas se tensaron preparándose para una posible pelea. Pero cuando las puertas del elevador se abrieron por completo, descubrieron que no había nadie dentro en ese momento. El hombre que había llegado al piso se acercó a ellas por detrás, era Dylan, y les preguntó con severidad quiénes eran. Asumió que no eran exactamente su próximo grupo de admiradoras, así que necesitaba saber qué querían. Camila respondió que hablarían más tarde, ya que este no era el mejor lugar para conversar. Luego se dirigieron hacia la salida, y Dylan no las detuvo. Las chicas entraron al elevador mirando al chico cuando las puertas se cerraron. El protagonista suspiró con descontento ya que había comenzado a pensar que su vida finalmente se había calmado un poco durante 2 días. Completó todos sus negocios en Corea y creó objetos para el gremio Jung Song. Luego explicó toda la situación a Arya y Sonia. También revisó el libro que había recibido recientemente. Después de que Dylan recogió las cosas necesarias para la incursión, se dirigió a los Estados Unidos. Pronto llegó al edificio del gremio Liberty en Nueva York. La primera persona que lo recibió en el edificio fue un hombre cuyas manos estaban adornadas con anillos y pulseras de oro. Dylan sabía que este hombre era el jefe de Liberty, uno de los gremios más poderosos en los Estados Unidos. El hombre se presentó como Brox y dijo que estaba muy complacido de conocer a Dylan. El héroe notó que el hombre tenía muchos libros de otro mundo, a lo que él respondió que recientemente había estado estudiando el idioma de otro mundo. Dijo que nadie sabe cuándo podrán hablar con ellos. Sin embargo, Dylan no entendía de quién estaba hablando. Luego, Brox lo invitó a sentarse. Cuando el protagonista se sentó en el sofá, le trajeron una taza de té. Brox se sentó frente a él y dijo que había recibido recientemente algunas noticias bastante interesantes en las mazmorras. Su gente conoció a un hombre que hablaba con fluidez el idioma de otro mundo. Desafortunadamente, este hombre murió inmediatamente. Después de la reunión, aparentemente alguien lo ordenó.
Dylan preguntó si esta era la mazmorra a la que iban a ir, y Brooks respondió que sí. Dijo que esperaban encontrar otros rastros de otro mundo, pero hay un límite. Solo 6 personas pueden entrar a las mazmorras. Entonces el héroe entendió por qué este hombre estaba interesado en él. Brooks explicó que una persona normal, despertada, solo tiene una habilidad, y pasa toda su vida tratando de elevarla al nivel SSS. Él mismo tiene esta habilidad, pero aparte de eso no puede usar magia u otras habilidades. Sin embargo, si Dylan se une a ellos, se convertirá en alguien que tiene varias habilidades y podrá crear tantas combinaciones como quiera. Así que Brooks decidió que Dylan era el candidato más adecuado en este punto. El héroe pensó en el hecho de que este hombre hablaba como si solo estuviera interesado en él dentro de las mazmorras, pero en realidad probablemente quería invitarlo al gremio. Pero ahora el héroe no tenía razón para rechazar, ya que con esta incursión podría satisfacer su interés y aprovechar las reliquias únicas. Después de esto, Brooks se levantó y dijo que, dado que había terminado con las explicaciones, cumpliría parte de su promesa. Se acercó a la estantería y comenzó a buscar algo cuando hizo clic en el libro correcto. Una puerta secreta se abrió detrás del mueble. El hombre invitó a Dylan a acompañarlo. Pronto se encontraron en una habitación con paredes de hierro y un piso rojo. El hombre dijo que no necesitaba las reliquias en esta habitación, o que no sabía cómo usarlas ya que ya tenía otras que eran mucho más útiles que estas. El héroe se dio cuenta de que incluso a simple vista podía decir que estas reliquias estaban por encima del nivel único. Entre ellas había muchos anillos diferentes que emitían una aura mágica. Brock dijo que Dylan podría tomarlos después de reconocerlos. Entonces, el héroe se dio cuenta de que lo hizo a propósito para obligarlo a usar la habilidad de reconocimiento. Sin embargo, el héroe no resistió. Se fue al stand con los anillos y usó el reconocimiento. Pronto, varias ventanas de notificación del sistema aparecieron frente a él. Después de eso, dijo que tomaría uno de los anillos. Era el anillo de Carda que tenía un nivel único. Después de eso, Brooks invitó al chico a ir a otro lugar para una reunión previa a la incursión. Cuando fueron a otra oficina, Carla ya los estaba esperando allí, pero el héroe le preguntó si el señor Brooks no vendría, a lo que la chica respondió que había ido a Francia por negocios. Luego lo invitó a otra oficina. Después de eso, abrió la puerta y dejó entrar al chico. Ya había varias personas sentadas dentro, entre ellas 2 hombres y 2 chicas. El hombre de cabello blanco largo y una gran cicatriz en medio de la frente se llamaba Larson. Era un tanque principal de rango As. Junto a él se sentaba una chica llamada Sarah. Ella era una maestra en combate cuerpo a cuerpo. Al lado estaba Lincoln, un hombre de cabello oscuro largo. Él era el tanque principal de ataque. Al fondo de la habitación estaba una chica llamada Riley. Ella era una maestra en combate a larga distancia y la única de todos los presentes que tenía un rango A. Pronto el equipo estuvo listo para salir. Luego se encontraron en una mazmorras donde estaba lloviendo a cántaros. Larson no esperaba que hubiera lluvia tóxica aquí. Lincoln dijo que sin la armadura del señor Dillon habrían tenido un tiempo difícil. Sarah se sorprendió de que este chico también tuviera varios buffs. Carla dijo que era la primera vez que recibía tantos buffs a la vez. Sin embargo, Dylan pronto gritó que escuchó al enemigo acercarse. El equipo pronto tomó una postura defensiva mientras los monstruos se acercaban a ellos desde todos los lados del bosque. Lincoln y Larson levantaron sus escudos para protegerse de los monstruos. Los monstruos eran enormes, como si estuvieran cosidos juntos de varias partes de diferentes cuerpos. Sus bocas eran enormes y llenas de colmillos. Al ver a los invitados no deseados, inmediatamente se lanzaron al ataque. En ese momento el escudo de Larson se iluminó de amarillo. Al siguiente momento, una pared resplandeciente pareció aparecer frente a él, protegiéndolo a él y a su equipo de los monstruos. Luego gritó que nunca les perdería. Después de eso, todo el equipo se lanzó a la batalla. Sarah saltó hábilmente entre los enemigos, dejándolos con cortes increíblemente profundos, usando su arma en el momento del ataque. Orejas aparecieron en su cabeza y comenzó a aparecer más una gata que una humana. Luego pasó a su siguiente objetivo. En ese momento, el monstruo comenzó a inhalar aire, aparentemente preparándose para vomitar un líquido venenoso sobre la chica que lo atacaba. Luego un líquido ácido y venenoso salió de su boca. Sin embargo, Sarah logró esquivar y en un instante se encontró justo encima de su cabeza en solo unos segundos. Lo golpeó docenas de veces en diferentes partes de su cuerpo, y él ni siquiera pudo seguir los movimientos de la chica en ese momento. El héroe pensó que esto era exactamente lo que esperaba de una luchadora cuerpo a cuerpo de rango S. Ella corta la gruesa piel de estas criaturas como si estuviera cortando carne ordinaria. Luego el héroe pensó que debería encontrar al dueño de estas criaturas. Por ahora decidió usar una habilidad llamada cambio de vista. Pronto descubrió que había monstruos esqueléticos cercanos, tocando flautas, aparentemente transfiriendo poder a sus monstruos subordinados. Aparentemente no notaron los drones, porque estaban ocupados controlando otros monstruos. En ese momento el personaje principal dio una orden a su dron en ese punto. Carla estaba discutiendo qué también podía controlar la situación con los drones y el golem. La chica entendió por qué Dylan no estaba tan interesado en el equipo. Después de eso, el chico abrió una puerta espacial frente a él. Esto llamó la atención de Carla, y ella se detuvo un segundo. No se dio cuenta de que justo detrás de ella, una enorme bola de fuego volaba hacia algún lugar del bosque. Pronto se oyó el sonido de una enorme explosión y, en el recap manga, se narra como Lincoln, al dirigir su atención hacia la fuente del sonido, se dio la vuelta y descubrió que frente a él yacía el cadáver del monstruo, que era el líder de estos grandes monstruos. Carla no podía creer lo que veía, no entendía si realmente era un mago, con la habilidad de controlar el espacio de pie frente a ella, ya que esto era una verdadera rareza. Además, este chico solo era de rango D. Cuando todo terminó, el héroe se volvió hacia sus compañeros de equipo y dijo que necesitaban usar su fuerza mientras corría hacia el bosque.
Carla lo observó ir, preguntándose si realmente era tan fácil aumentar las habilidades de uno. En ese momento, la chica se dio cuenta de que quería saber más sobre este chico. Después de un tiempo, la incursión continuó, y el equipo se adentró aún más en el bosque. Cuanto más duraba la incursión, más Dylan demostraba sus habilidades. Mostró que podía destruir debuffs molestos. También demostró la capacidad de deslizarse a través de lugares peligrosos usando invisibilidad. Así el equipo llegó al jefe más rápido de lo planeado. En ese momento, el héroe sintió que no era la primera vez que estaba en este lugar. Reconoció las mismas ruinas por las que había entrado a través del portal hace poco. Sin embargo, entendió que si ese chico estaba aquí ahora, sería difícil para ellos. Entonces Larson de repente gritó que había alguien en medio de la corte, como resultó ser un caballero sentado en un enorme trono negro. Todo su cuerpo exudaba un aura ominosa, y en sus manos sostenía una enorme espada. El protagonista sabía que era el príncipe negro Arcanus, un jefe de rango S. Cuando vio a los invitados no deseados, una ola de energía oscura surgió de repente en el lugar de su trono. Sara dijo que era la primera vez que veía a tal multitud. Además, su energía era muy caótica. Un segundo después, el protagonista miró el lugar donde el príncipe había estado y se dio cuenta de que solo quedaba un rastro de aura oscura de él. Al siguiente momento, el jefe apareció detrás de Sara y Riley con la intención de darles un golpe devastador. Claramente no estaba feliz de que estas personas hubieran invadido su morada y estaba dispuesto a matarlos. El impacto fue tan fuerte que enormes nubes de polvo se levantaron por toda el área. Cuando el humo se aclaró un poco, Sara vio que Larson estaba gravemente herido. Cuando miró hacia arriba, vio al príncipe de pie justo sobre ellos. Aparentemente el golem había bloqueado su golpe con su cuerpo. Larson gritó que el enemigo estaba justo detrás de ellos. Entonces Riley dijo que necesitaban juntarse y formar una estrategia primero. Carla llamó a Dylan para que viniera con ellos, pero él no pensaba que pudieran derrotarlo con un simple cambio de formación. Entonces decidió dirigirse a su equipo. Captando su atención, dijo que después del primer ataque, Arcanus los apuntaría a él como el más débil. El chico dijo que explicaría cómo sabía esto más tarde, así que por ahora todos deberían escucharlo. Mientras él explicaba, el príncipe oscuro apareció justo detrás de él y levantó su enorme espada para atacar. Asestó un golpe devastador al lugar donde estaba el protagonista. Sin embargo, cuando el polvo se aclaró, vio que la espada no era la de Dylan. En este punto, el héroe informó a su equipo que el jefe dudaría después de su teleportación, y luego Sara decidió aprovechar el momento y se lanzó al ataque. Lo golpeó varias veces con sus garras, después de lo cual Carla se unió a ella y también atacó al enemigo. Sin embargo, a pesar de que sus ataques eran bastante poderosos, era como si no hubiera un rasguño en la armadura del monstruo. Sara no entendía por qué todo era tan difícil. Después de ser atacado muchas veces, el príncipe se enfureció y gritó que iba a matar a esos patéticos bichos. Luego golpeó su espada contra el suelo frente a él, causando una explosión masiva de energía oscura. Entonces el protagonista gritó que había espadas bajo tierra. Al siguiente momento, los miembros del equipo notaron que efectivamente las espadas estaban saliendo del suelo y rápidamente saltaron lejos de los lugares donde aparecieron. Se sentía como si hubiera un número infinito de espadas y tenían que esquivar constantemente. En ese momento, el príncipe utilizó un hechizo de separación de almas, lo que significaba que después de 90 segundos, las almas de los miembros del equipo se separarían de sus cuerpos y morirían. Dylan luego dijo que aquellos que tocaran la espada debían acudir a él de inmediato. En ese momento ordenó a Lincoln que provocara al príncipe para que lo atacara. Lincoln levantó su escudo y le ordenó al príncipe que lo atacara. Luego golpeó su escudo con su martillo, atrayendo la atención del jefe. El príncipe giró su mirada hacia él y dijo que primero él moriría. Después de eso le dio varios golpes aplastantes, pero todos fueron bloqueados por su poderoso escudo. Mientras tanto, Larson y Riley llegaron al protagonista para que lo sanara y les quitara la maldición, pero el sistema le informó que el debuff no fue cancelado. En este momento el héroe se dio cuenta de que aparentemente el nivel de sabiduría del jefe era más alto que el suyo. Entonces decidió usar disipar magia, y esta vez el efecto del debuff fue cancelado. Dylan se sorprendió muy gratamente de que pudo hacerlo. Mientras tanto, Lincoln continuaba luchando contra el jefe. Conteniendo sus ataques, sin embargo, pronto su escudo fue destruido, y una grieta apareció en su armadura y cayó de rodillas justo frente a su oponente. El jefe lo miró con ira y lo llamó una simple cucaracha. Esto sorprendió mucho al personaje principal, y al principio incluso dudó. Entonces el príncipe llamó a sus sirvientes, y en el campo detrás del personaje principal apareció una pentagrama de la cual comenzaron a emerger siluetas. Pronto apareció allí una multitud entera de monstruos con los que ya se habían encontrado en el bosque. Fue un evento muy desagradable, y los héroes necesitaban algo de tiempo para pensar en sus próximos pasos. Entonces él se lanzó directamente hacia los monstruos. Dijo que él se encargaría de ellos, y el resto del equipo debía ayudar a Lincoln Larson. Advirtió a Dylan que tuviera mucho cuidado. Mientras tanto, todos los miembros del equipo se lanzaron a atacar al jefe, mientras él simplemente se reía de ellos diciendo que no sabían cuándo detenerse. En ese momento, Sara se acercó lo más posible al príncipe y usó la habilidad de liberación en ese momento. Sus manos se convirtieron en enormes garras heladas. Carla también usó un hechizo, y sus manos se convirtieron en una enorme espiga. Después de esto, las chicas decidieron llevar a cabo un ataque conjunto contra el monstruo. Lo atacaron por ambos lados con sus armas. Entonces el príncipe les gruñó diciendo que les estaba molestando mucho. Después de eso apareció un aura a su alrededor, de la cual comenzaron a volar enormes espigas oscuras. Luego la aura finalmente se espesó sobre él, cubriéndolo de todo tipo de ataques. En el siguiente momento, el protagonista dijo que necesitaban atacarlo con su ataque más fuerte ahora mismo, ya que esta era su única oportunidad.
Después de eso usó una habilidad llamada Invocación Furiosa. En ese momento su cuerpo pareció comenzar a irradiar la energía más brillante. En ese momento Lincoln se dio cuenta de que su dolor parecía simplemente desaparecer, ya que resultó que la Invocación Furiosa aumenta la capacidad de combate en un 250%. Para todos los miembros del equipo dentro de un radio de 10 metros durante 2 minutos, mientras usen el hechizo el mana no puede bajar de 1 y no sentirán dolor. Riley dijo que quería tomar la poción, pero esto era incluso mejor. Después de eso, el protagonista afirmó que Arcanis es actualmente invulnerable a ataques físicos, pero esta habilidad reduce su defensa mágica, así que deben usar magia después de eso. Él usó un proyectil mágico y lo disparó hacia el enemigo. Los proyectiles llovieron sobre el príncipe mientras intentaba esconderse detrás de su espada. En ese momento, Larson dijo que bloquearía sus movimientos. Luego tomó su espada y la golpeó fuertemente contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que un pilar de luz atravesó el suelo, y luego golpeó directamente en el lugar donde el enemigo estaba sentado. Las piedras comenzaron a caer sobre él, pero el príncipe aún miraba amenazadoramente a los huéspedes, no invitados. Larson entonces ordenó a los demás atacar de inmediato. Lincoln se dio cuenta de que era su turno y levantó su martillo para atacar. Después de eso usó su habilidad llamada Martillo de la Justicia con todas sus fuerzas y golpeó al príncipe en el pecho. El golpe fue tan fuerte que forzó al jefe a levantarse de sus rodillas y alejarse a cierta distancia. Se agarró el hombro y se apretó el pecho fuertemente, donde había sido golpeado. Luego llamó a sus oponentes insectos patéticos, y su cuerpo comenzó a emitir energía oscura. Después de eso levantó su mano y convocó algo parecido a un agujero negro que succionaba todo lo que estaba cerca. Luego convocó docenas de espinas mágicas y las envió hacia sus oponentes. Sin embargo, Larson logró usar su escudo y proteger al equipo del fuego. Después de eso ordenó a Riley que atacara a la chica, sacó su arma y pidió al resto del equipo que permaneciera alerta. Sin embargo, en ese momento el príncipe oscuro apareció detrás de ella. La golpeó fuertemente con su espada, haciendo que la chica detuviera su ataque y esquivara la espada. En ese momento, ella usó su habilidad de clonación, y 2 copias de ella aparecieron a su alrededor y comenzaron a atacar al príncipe cuando el jefe levantó su mano. Vio que había algunas grietas bastante impresionantes en su armadura. En ese momento, Sarah, que estaba detrás, pidió a Riley que se agachara. Estaba a punto de atacar al príncipe con sus patas. Con garras voló directamente hacia él y le dio un golpe contundente, causando que un enorme pilar mágico volara directo a su cabeza. El golpe fue tan fuerte que el príncipe incluso sintió una conmoción. Cuando abrió los ojos, vio a Carla de pie. Frente a él, su mano se había convertido en una espiga que emitía un fuego increíblemente caliente. Comenzó a mover su mano enviando ondas de choque una tras otra hacia el enemigo con las últimas de sus fuerzas. El príncipe intentó protegerse de ellas con su espada usándola como escudo. En ese momento, el personaje principal se elevó en el aire y apareció justo detrás del príncipe. Usó todos sus hechizos más poderosos y los dirigió todos a la vez hacia el lugar donde se encontraba el enemigo. Al siguiente momento hubo una explosión increíblemente poderosa que forzó a todos los presentes a cubrirse con las manos. La luz de la explosión era tan brillante que Carla apenas podía mirarla. Trató de entender si habían podido derrotar al príncipe. Sin embargo, cuando el humo se disipó, vieron que el príncipe aún estaba vivo. Solo podía mantenerse de rodillas, pero aún respiraba. En ese momento, Dylan descendió al suelo. Larson dijo que era increíble que el príncipe sobreviviera a sus ataques. Mientras estaba potenciado por Dylan, Lincoln dijo que necesitaban acabar con él antes de que se recuperara. Sin embargo, en ese momento, el príncipe oscuro decidió usar su hechizo y lo dirigió hacia su espada, diciendo que no terminaría así nomás. Esto fue seguido por una enorme explosión que causó una ola de choque increíblemente grande. La explosión fue tan fuerte que al principio, el personaje principal incluso perdió todos sus sentidos. Poco después encontró a todos los miembros de su equipo tendidos inconscientes en el suelo. Cuando miró hacia arriba, vio al príncipe oscuro de pie frente a él. Sin embargo, su armadura estaba destruida, y ahora vio que debajo había un hombre con cabello azul. Estaba gravemente herido, y sus ojos estaban casi vacíos. Se paró frente a Dylan y le preguntó con horror por qué no estaba herido. Pero el héroe mismo no sabía qué responder. El príncipe sugirió que esto estaba relacionado con la fuente de su poder, y el héroe luego le pidió que explicara lo que quería decir. El príncipe dijo que toda su energía se había puesto en su última explosión. El hecho de que Dylan no esté herido solo puede significar que su energía tiene un parentesco especial. Dijo que toda su gente murió durante su viaje a través del tiempo y el espacio. En ese momento, Dylan comenzó a pensar que había algunas similitudes entre él y Arcanis, y luego el príncipe preguntó si el chico lo conocía cuando el héroe se dio cuenta de que era un personaje del juego. Dijo que lo conocía al escuchar esto. El príncipe dijo profesionalmente que quería darle algo. Dijo que si Dylan alguna vez conocía a alguno de su gente, reconocerían este colgante. Y Anillo se cayó de rodillas y pidió que no hicieran pasar a su gente por este infierno. Y para salvarlos después de eso, bajó la cabeza y sus ojos se volvieron mortalmente vacíos. Después de eso, su cuerpo pareció evaporarse en el aire, dejando solo humo. Cuando el cuerpo del príncipe se evaporó completamente, dejando solo un montón de cenizas, en ese momento el sistema informó al protagonista que su nivel había sido aumentado varias veces cuando finalmente todo terminó. El héroe pudo respirar aliviado cuando recogió el libro. El sistema le dijo que este libro de traducción no tenía nivel, pero le permitía traducir oraciones de un idioma del mundo llamado Igai. Al principio el héroe no podía creer que este libro pudiera realmente traducir el idioma de otro mundo. Además tenía 2 artículos únicos más, el anillo de Desmond y el anillo de la infinidad. En ese momento notó que algo brillaba en el montón de cenizas que quedaba del príncipe. Cuando se acercó, vio que tras la muerte del príncipe quedaron recompensas. Estas eran un libro y piedras espaciales.
Después de esto, Dylan dirigió su atención a sus compañeros de equipo, que aún estaban inconscientes. Decidió que debería dejarlos las piedras espaciales, pero se preguntaba si debería llevarse el libro, ya que podría ser un libro de hechizos. Cuando lo tocó, se dio cuenta de que en efecto era un libro de hechizos de 50 categoría, que le permitía aprender una habilidad llamada llama solar. Luego el héroe decidió que debería probarlo, extendió su mano hacia el suelo y usó llama solar. Anillos de energía ardiente comenzaron a crecer a su alrededor. Eran tan cálidos que los miembros de su escuadrón comenzaron a recuperar el sentido. Cuando Carla se puso de pie, preguntó por qué de repente se sentía tan caliente, así que su incursión en las mazmorras de rango S fue completa. Regresaron al edificio Libertad e intercambió contactos con el equipo Dylan. Estaba seguro de que todos estaban impresionados. Carla le ofreció un lugar en la guilda, pero el chico se negó. En su lugar regresó a Corea. Mientras tanto, la historia se desplaza a la gestión del conocimiento en Seúl. Morgan estaba durmiendo pacíficamente sentado en el sofá. Sin embargo, en ese momento, Verónica se acercó a él y le presionó una bebida fría en la frente. El hombre se despertó de repente y se apartó. Preguntó por qué la chica haría eso a un hombre que había trabajado toda la noche, pero ella dijo que tenía una historia importante que contar sobre Dylan. El hombre se sorprendió ya que había estado bastante tranquilo últimamente, pero Verónica dijo que recientemente lo habían llamado de una guilda, de EEUU, y había oído que habían asaltado una mazmorra. El hombre sugirió que probablemente lo hicieron en secreto y preguntó cómo pudo haber aprendido tal cosa. Y si su habilidad para aprender algo era simplemente increíble, pero Verónica respondió que la información es vida. Sin embargo, lo más importante es que todos los que estaban en la incursión estaban impresionados por él, después de lo cual la Guilda de la Libertad intentó contratarlo. Morgan sabía que una guilda tan grande ya había hecho un intento de deshacerse de él, y no podían simplemente quedarse de brazos cruzados. La chica estuvo de acuerdo con él, diciendo que quería invitarlo a una expedición a la mazmorra en nombre de la gestión Morden. Respondió que pensaba que era una gran idea. Aunque Dylan era de bajo rango, podrían ofrecerle puntos de experiencia o recompensas. Y luego dijo que lo llamaría. Mientras tanto, el protagonista estaba en su apartamento, y cuando se giró hacia el sistema, descubrió que sus indicadores también habían aumentado. También tenía un libro de hechizos que encontró durante sus viajes en América, y debe haber sido el más difícil de encontrar. Así ganó las habilidades de visión infrarroja, polimorfo, y ojo de mago. Además recibió un hechizo que creaba un caos enorme. En el equilibrio del mundo del juego hasta el orden de constancia, se llamaba inmutabilidad, y podía mantener el efecto de cualquier hechizo de forma permanente. Luego decidió probarlo en la espada que sostenía en sus manos. Primero necesitaba encantar el arma. Después de eso decidió usar inmutabilidad en él. Pronto descubrió que el hechizo había funcionado de hecho, y el temporizador había desaparecido. Dylan ni siquiera pensó que gracias a esto el nivel de los objetos también aumentaría, aunque el número de objetos únicos sigue siendo limitado. Entonces el chico decidió buscar algo para el combate cuerpo a cuerpo. Si se cumplen los requisitos del usuario, entonces sería bueno elevar el nivel del guante. En ese momento decidió que debería llamar a Lily. Sin embargo, tan pronto como levantó el teléfono, descubrió que ella lo estaba llamando. Contestó el teléfono y le preguntó qué quería la chica. Dijo que ya que él quería llamar primero, debería ser el primero en decir lo que quería. El héroe estuvo de acuerdo y dijo que le gustaría comprar un guante único en el mercado después de investigar un poco en internet. La chica informó que tenían tal guante. Entonces el héroe dijo que también quería poner su habilidad en subasta, y preguntó a la chica si era posible. Al principio Lily se sorprendió preguntando si realmente quería exhibir una habilidad y no un ítem. Mientras tanto, la historia se traslada al mercado. Díaz, Charlie y Lizzie llegaron al edificio. El hombre no entendía por qué estaban allí, ya que la chica dijo que no estaba interesada en la exhibición de hoy. Sin embargo, unas horas antes recibió un aviso de una subasta especial, y si el mercado mismo notifica sobre esto, entonces no venir a la subasta sería un error. Después de esto, la chica abrió felizmente la puerta del salón, esperando que allí hubiera algo que valiera la pena. Pronto Lily anunció el final de la subasta. Dijo que ahora pasarían al evento especial, del que todos los que habían venido estaban informados. Pero antes de eso, pidió a todos que dieran la bienvenida al señor Dylan, el organizador de la subasta especial de hoy. Algunos invitados eran escépticos porque no entendían qué iba a venderles. Dylan entonces tomó el micrófono y saludó a todos los presentes, diciendo que esta era su segunda visita a este lugar. Dijo que vino aquí no a intercambiar ítems, sino a vender su habilidad. Luego, Charlie le preguntó a su jefe si era posible vender el poder de un despertado. La chica respondió que los ítems en la subasta costaban cientos y miles de dólares. Esto significa que la habilidad que quiere vender es muy valiosa. Probablemente por eso el mercado le permitió realizar esta subasta especial. En este punto, el héroe anunció que solo los primeros 10 compradores podrían aprovechar esta oportunidad. Podría aumentar el nivel de sus armas exactamente en 1. Cuando Lizzie escuchó esto al principio, ni siquiera creyó sus palabras. Los invitados comenzaron a susurrar dudando que tal hechizo existiera en ese momento. Una chica sentada en la audiencia preguntó si Dylan estaba diciendo la verdad. El héroe dirigió su atención hacia ella, notando que había venido después de todo, y le preguntó si alguna vez lo había oído mentir. Resultó que la chica era María. Se veía muy amenazante y descontenta cuando le hicieron esta pregunta. Después de eso continuó diciendo que cualquier arma por debajo del nivel legendario podría mejorarse en un nivel. Sin embargo, afirmó que si alguien lo percibía como un enemigo, o intentaba hacerle daño, el nivel de sus ítems se reduciría inmediatamente a su nivel original. María afirmó que hay muchas personas que pueden encantar cosas, como gemas y piedras dimensionales. Dylan respondió que si ese era su plan, no habría anunciado la venta de la habilidad.
También dijo que la chica estaba pensando de manera demasiado primitiva. En este punto hubo una pausa en la sala. Después de eso, el héroe dijo que si todo estaba claro para la gente, entonces comenzará la subasta con 500 millones. Uno pronto, varias personas se acercaron a su mesa, entre las cuales estaba María. Lily informó que el ítem se vendió por 2.000 millones haciendo un total de 20.000 millones con los 10 compradores contribuyendo dinero. Después de esto, el héroe estaba listo para comenzar a mejorar y pidió a los compradores que colocaran sus armas en la mesa frente a él. Los invitados inmediatamente sacaron sus armas y las colocaron justo frente al héroe. Después de eso, Dylan usó la habilidad y, de repente, sus manos brillaron con una luz intensa. La luz era tan brillante que iluminó a todos los que estaban alrededor. Después de un tiempo, Lizzie recuperó su daga y se dio cuenta de que realmente se había convertido en una arma legendaria. Otros compradores también recogieron sus armas y notaron que efectivamente habían subido de nivel. Entonces el héroe dijo que necesitaba ir a algún lugar y se despidió de Lily. La chica lo elogió por su trabajo. Al salir de la habitación sintió que María lo miraba mientras hablaba con otros dos hombres. A juzgar por sus caras, estaban tramando algo malo. Poco después, el protagonista salió del salón y se dirigió hacia la salida a lo largo del pasillo. Pensó que los dos hombres que lo estaban mirando probablemente no intentarían atraparlo. De la nada, a diferencia de María, en ese momento un hombre apareció frente a él y saludó a Dylan. Resultó que era Morgan. El héroe dijo que estaba contento de verlo nuevamente, ya que la última vez fue durante un brote a gran escala. Morgan también dijo que de hecho había pasado mucho tiempo desde entonces. Le preguntó al chico si había terminado su negocio en el mercado. El héroe dijo que la subasta había ido bien y que consiguió lo que quería. Luego Morgan lo llamó y le pidió que lo acompañara al lugar de encuentro cuando oscureciera. María bajaba por el pasillo cuando escuchó a alguien caminar detrás de ella. Ella dijo que seguir a una mujer no era una buena educación. Resultó que los dos hombres con los que había hablado poco antes caminaban detrás de ella. Uno de ellos, un maestro de la guilda Mukon llamado Chandler, dijo que no entendía por qué ella estaba actuando de esa manera. Considerando que había sido ella quien los llamó, supuso que la razón de su llamada secreta era por ese bastardo. María se volvió hacia ellos y dijo que efectivamente, así era. Ella dijo que él tenía bombas, un pergamino de reconocimiento, y esta vez una mejora de arma en su arsenal. Si dejan todo a su aire, no habrá más que juguetes en sus manos, así que tenían que destruir a Dylan por cualquier medio necesario. La chica dijo que deberían hacer una tregua temporal. Después de todo, tienen un enemigo en común. Luego Chandler preguntó si Dylan era el objetivo común, o si María se refería a toda la guilda Jongsong. La chica dijo que ambos objetivos son su prioridad, están en el mismo barco, así que no pueden descartar a nadie. Si no pueden lograr uno de los objetivos, entonces deben ser destruidos. Mientras tanto, un portal mágico se abrió en uno de los edificios destruidos. Verónica estaba junto a él, así como varios empleados de la guilda. Miró la hora y notó que ya habían pasado 2 horas, y supuso que esta vez todo terminaría en otro fracaso. Sin embargo, en ese momento vio una luz brillante encenderse detrás de ella. Resultó que eran los faros de un coche y un hombre salió de él, quien se sorprendió de que incluso en un lugar tan remoto, hubiera una mazmorras. Resultó que era Dylan y Morgan. Morgan dijo que la mazmorras había aparecido muy recientemente, así que todavía no se sabe nada sobre ella. Verónica confirmó sus palabras diciendo que, sin embargo, lo habían dejado desatendido por demasiado tiempo, así que era difícil decir cuándo ocurriría el brote. También notó que no se habían visto en bastante tiempo. Después de eso, se dirigieron al interior del edificio, ya que Verónica quería explicar brevemente cuál era el asunto. Ella dijo que originalmente habían planeado invitar a Dylan a otro calabozo privado administrado por su empresa. Sin embargo, después de informar, descubrieron que había un calabozo abierto aquí. Para la seguridad de las personas a su alrededor, intentaron desarmarlo. En ese momento, Dylan se dio cuenta de que había algún tipo de problema con el proceso de desarme. Después de que entraron, la chica dijo que efectivamente era el caso. Primero, solo una persona podía entrar, y si fallaba, esa misma persona no podía regresar. Así que la administración ya había sufrido 5 víctimas. Ella dijo que ella y Morgan fueron sorprendidos y fallaron. Morgan añadió que aún no sabían qué hacer. Dylan entonces preguntó si el monstruo dentro era tan fuerte que incluso 2 luchadores de rango SS fallaron. Si ese era el caso, entonces eso hacía que esta misión fuera imposible. Sin embargo, Verónica dijo que no se trataba de fuerza. El problema era que había trampas invisibles dentro. Los monstruos que estaban dentro tenían una resistencia de tributo, así que había demasiados factores que afectaban el resultado. Por eso necesitaban a Dylan, porque tenía muchas habilidades. El héroe dijo que vino solo porque recibió una invitación a un calabozo privado. Verónica entonces le pidió perdón por ese momento, pero no podían simplemente ignorar la existencia de este calabozo. El héroe respondió que dado que arriesgaba su vida, esperaba que la compensación fuera apropiada. Verónica se sorprendió por sus palabras y preguntó de qué compensación hablaba. Dylan entonces dijo que quería que le asignaran un calabozo de rango, donde tendría completa libertad y acceso individual. En ese momento Morgan intervino en la conversación y dijo que esto era demasiado. Sin embargo, Verónica lo detuvo, dijo que se encargaría de ello y le pidió a Morgan que calmara su ardor. En ese momento, Dylan pensó en cómo se estaba restaurando el calabozo, después de ser conquistado, así que era un lugar precioso para ganar puntos de experiencia. Podía entender su reacción al pedir que el calabozo estuviera a disposición de un solo despertado. Sin embargo, él estaba arriesgando su vida, así que al menos deberían poder darle eso. Después de una breve discusión, Verónica anunció que el calabozo pertenecía al país.
Transferir la propiedad de un calabozo es prácticamente imposible. Por lo tanto, ella sugirió que hiciera que los derechos de propiedad pertenecieran a la administración. Pero Dylan mismo podría usar el calabozo a su propio criterio, y el héroe estaba bastante satisfecho con estas condiciones. Sin embargo, Verónica dijo que había una condición que debía aceptar incondicionalmente. Ella dijo que si el calabozo estaba abierto por demasiado tiempo y causaba un brote, Dylan asumiría toda la responsabilidad. El héroe sonrió y dijo que en ese caso, definitivamente asumiría toda la responsabilidad. Antes de entrar al calabozo, Verónica le dio algunos consejos. Ella dijo que tan pronto como él entrara dentro, necesitaba correr. Si se retrasaba un segundo, algo terrible pasaría. La nube venenosa lo alcanzará y lo tragará por completo. Después de que él salga de la nube, su camino será bloqueado por lava. Verónica supuso que él podría usar las paredes para superarlo, así que el protagonista hizo todo según las instrucciones de la chica, y pronto se encontró en un lugar relativamente seguro. Sin embargo, en ese momento sintió varias flechas venenosas volando hacia él a la vez. Aterrizaron exactamente en el lugar donde estaba el protagonista. Sin embargo, logró usar su escudo, así que las flechas no le causaron daño. La chica también dijo que había trampas innumerables en las mazmorras, y esperaba que él tuviera mucho cuidado. Dijo que después de eso, habría un lugar que era difícil de describir con palabras. Al final del sistema de cuevas hay un camino recto en completa oscuridad. Dylan debe encontrar la luz al otro lado de este túnel, y cuando el héroe entró dentro, se dio cuenta de que a partir de ahora, tendría que superar todo por su cuenta, así que decidió usar su nueva habilidad llamada visión infrarroja. Cuando la usó, vio que estaba rodeado de serpientes de ojos rojos por todos lados. Había muchas, y todas se lanzaron a atacar Dylan. Sabía que si se trataba de una mazmorras de alto rango, entonces en la completa oscuridad cualquiera se convertiría en una presa fácil. Entonces levantó su palma y decidió usar un hechizo de rayos. Dirigió un rayo hacia sus enemigos, así matando a todas las serpientes de una vez. Ya que esta mazmorra era difícil de limpiar, obtendría muchos puntos de experiencia después de hacerlo. Sin embargo, en una situación como esta donde no podía relajarse ni un segundo, tenía que eliminar todos los drones. En el recap manhwa se narra cómo el héroe decidió avanzar con mayor precaución, mientras Verónica y Morgan se encontraban cerca de la entrada de la mazmorra.